Bueno, buenas tardes. Cuando me dijeron que hiciera esta especie de encuentro, coloquio que por supuesto y de antemano os digo que estamos aquí para comentar cosas que estamos cociendo en Shock 2, que estamos haciendo, pero por supuesto no se trata de una... Vamos, yo no me he preparado una conferencia, de hecho, y quiero decir que es para poder hablar de lo que estamos haciendo, de los problemas que tenemos y las posibilidades que nos da también. Y el encuentro, sobre todo, entre esta cosa tan vaga que es la realidad y la ficción, o el arte y el periodismo, o el arte y el documental, o como queramos mezclar estas dos disciplinas que aparentemente van separadas y que en el caso de los dos montajes de Shock van íntimamente unidas, ¿no? Una se nutre de la otra, ¿no? Pues, lo que os digo es eso, cualquier pregunta o intervención o queráis comentar lo que sea, decidlo, porque además como es un aforo muy familiar, se nos oye bien aunque no tengáis micrófono. El micrófono no sé si es para que se oiga o para que se... Ah, vale. Este es el tema, como les decía a mis compañeros, tan vago, ¿no? Hablar de realidad y ficción y todo lo que ello puede llegar a concitar o a conllevar, ¿no? Antes que nada quería comentar que después entre el público hay un montón de cómplices, es decir, parte del equipo de Shock está Morris, actor, está Alba Flores, actriz, está Beatriz San Juan, diseñadora de vestuario y escenografía, está Albert Boronat, que no sé dónde está, Albert Boronat, que es dramaturgo y hace, aparte de escribir, ejerce las labores de dramaturgia conmigo. Está Juan Vinuesa, que es actor, es decir, hay un montón de gente que, y no sé si alguien más, que no me he dado cuenta de que es... Ah, y está Paco Ochoa, el gran Paco Ochoa, que también es actor, aparte de Donald Rumsfeld en sus horas libres. Entonces, de entrada, cuando quería plantear la cosa entre realidad y ficción, me emocionaba mucho que, de repente, uno de los episodios que... quería comentar a dos colaboradores del equipo de los que también hablaré y sobre todo de su obra, porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo todos juntos. Al fin y al cabo se trata de hacer un espectáculo todos juntos, ¿no? Que son Olga Rodríguez, que es periodista también, que estaba con John en Irak durante la guerra de Irak y que ha participado también, hay alguna cosa que adapto de escritos suyos, de dos libros concretamente, que se llaman Aquí Bagdad y El hombre mojado no teme la lluvia. Y después está también Alberto Arce, que es otra persona que era activista y que se fue a Palestina y acabó siendo periodista, corresponsal para El Mundo, y que hizo a raíz de eso un documental que ha tenido mucha resonancia, sobre todo en medios independientes, que es To Shoot an Elephant, que le pilla en pleno, nos lo contaba, le pilla en Palestina una operación que se llamaba Plomo Candente, un ataque israelí en el 2009, no me acuerdo en qué año, el 2008 creo, uno de los momentos donde se recrudeció allí la guerra, y le pilla en un hospital o tiene acceso a un hospital, y es un documental especialmente cruento y bello a la vez, ¿no? Con todos ellos me apetecía hablar de cuál es la posición, tanto detrás de la cámara como detrás de la noticia, como a la hora de qué sucede cuando vas a relatar la realidad, ¿de acuerdo? Y qué os sucede si de alguna manera todavía, aunque todavía es pronto para decirlo, cuando todo eso no solamente tiene un primer bote, esa pelota, que es hacer tu crónica desde Bagdad o hacer tu documental desde Siria. Ella está, su película Comandante Ariane le da el nombre, bueno, ahora lo explicará ella, pero es dentro del ejército de mujeres kurdas, ¿no?, que luchan contra el Daesh o que luchaban, y ahora estás haciendo otro que es todavía más apasionante si cabe, y es como, sobre todo durante la batalla en Kobane, ¿no? Y es a través de un personaje conocer a las IPJ, que es el Ejército de Liberación de Mujeres Kurdas, o algo así se llama, ¿no? Entonces son diferentes maneras de enfrentarse a la realidad, no solamente las del tema. El otro día estuve repasando ETA, el documental de John Mays, y me parece un buen ejemplo también, ahora iremos desgranándolo,
ese primer capítulo que tienes de La Vía Nanclares, que es alucinante, que parece una película de Eric Romer, en donde tú prácticamente no entras. No entro, no existo. No entras, pero es casi son actores y sin embargo son dos personas reales. Ahora lo cuentas un poco si quieres también, ¿no? Porque yo cuando les llamo o cuando intento contactar con ellos, no solamente como documentalistas o como periodistas me interesa muchísimo, sino porque veo que hay ahí teatro. Y cuando digo teatro no hablo exactamente de ficción, sino de una manera de contar los hechos, que resulta dramática, que resulta emocionante. Hace tiempo, y eso me llama la atención desde hace mucho tiempo, recuerdo en Cuba, en la escuela de San Antonio de los Baños de Cine, hace muchos años, fui a hacer un curso de ética del documental, se llamaba, que en realidad me apunté porque era el más barato, pero era alucinante, lo daba no me acuerdo cómo se llama, pero era un tío muy eminente dentro del documental. Y entonces, para hablarnos de la ética del documental, nos puso El día que me quieras. ¿El día que me quieras se llama? ¿El tango de Gardel? El día que me quieras. Sí, ese sí, ¿no? Sí. Y yo digo, ¿qué cojones es esto? Y tal, yo vengo a dar y me ponen una película de Carlos Gardel. Y entonces, fue desgranando a través de la película cómo el documental nunca es objetivo, por lo menos para él. Y la ética del documental es relativa y depende de dónde pongas el ojo, dónde pongas la cámara. Eso me llama mucho la atención para hablar de teatro, de dirección de teatro, dirección de cine, de lo que sea. Al fin y al cabo, tú al retratar la realidad, lo que haces es contar lo que ves. Y tú ves lo que ves o lo que quieres ver. O lo que quieres contar, ¿de acuerdo? Entonces, ese tema me inquieta mucho, Natalia, que tenemos ahí en la tele, ¿no? Entonces me gustaría hablar un poco de una manera alocada, ¿no? Después yo tengo alguna reflexión que hacer sobre qué tiene que ver el arte con todo esto, ¿no? Y como último ejemplo, John estaba en el Hotel Palestina cuando el tanque estadounidense disparó y mató a su compañero, José Couso, en el piso 1403 o algo así, 1403, vamos, el piso 14. Me imagino que todos conocéis el episodio de la muerte de Couso durante los primeros días de la guerra de Irak. Yo he hablado alguna vez con él de ello. Por otro lado, he hablado con Olga, que estaba 2 pisos más arriba. Dramatizamos uno de los capítulos de Olga que habla sobre la muerte de Couso en la obra. Después hablamos con John también, me leo el libro que también relata él mismo. Y después, hoy estás aquí, gracias, por cierto, y ahí está el actor Morris, que te interpreta a ti de la vivencia que tú has tenido. Soy yo. Entonces, todo esto me parece un privilegio y asombroso, ¿no? O sea, decir, ¿y qué pasa al llevar a cabo, al teatralizar un hecho que es la realidad, ¿de acuerdo? John estuvo el día que leímos el sketch, más o menos como ha quedado, el sketch, no la escena, ¿de acuerdo? Fue un momento bonito veros a los dos juntos, además, a Olga y a ti, y que solamente recuerdo, bueno, pues me imagino que te revuelve y de todo, ¿no? Entonces, quería sencillamente un poco que habláramos de eso, ¿no? ¿Cómo afrontáis en cada uno de vuestro caso a la hora de decir, bueno, voy a hacer esto, voy a retratar esta realidad? ¿Hasta qué punto hay una puesta en escena o no? ¿O cuál es vuestro punto de vista? Lo digo por 2 cosas. En el documental de Alberto Arce, de To Shoot an Elephant, hay una decisión por parte de él de retratar todo lo que ve, absolutamente todo, ¿no? Entonces es un momento durísimo de ver a los niños muriéndose en los hospitales que acaban de ser bombardeados por el fuego israelí. Y es muy duro. Normalmente hay un rechazo tremendo a la hora de sacar eso, por morboso, por demasiado brutal, no lo sé. Pero toma esa decisión y es válida y a mí me parece interesante tal y como lo hace. Y después encuentro el documental de Alba, en donde toma otra decisión diferente, y además lo comentas en alguno de los documentales anexos que vienen en YouTube, y cómo reflejar la muerte. Y también habla sobre algo como que hay una mirada femenina a la hora de cómo es la muerte en la guerra. Y una mirada femenina que no solamente tiene que ver con las mujeres del ejército,
de mujeres kurdas, sino contigo. Entonces, a la hora de sacar la muerte o los muertos, creo recordar que solamente se ve a uno en el documental. Sí. Y si te apetece, podríamos empezar por hablar un poco de eso o de lo que tú quieras. Explico un poquito qué es Comandante Arián para quien no lo conozca. Comandante Arián es un documental, un largo documental que rodé entre el 2015 y el 2018 en Siria. Y he rodado otros, pero este me cambió la vida de forma radical. Lo empecé en el 2015 porque en esa época yo vivía en Berlín y llegaban las noticias de la lucha en Kobane, de cómo Estado Islámico había estado avanzando por Siria sin encontrar mucha resistencia, y cuando llegaron a Kobane se encontraron con un ejército que les paró los pies. Y lo que era como muy noticiable y hacía que hubiera mucha prensa alrededor de ello era que este ejército estaba liderado por mujeres. Entonces, a mí, como documentalista, como mujer, como feminista, sentí mucha curiosidad y muchas ganas de saber más, porque a través de la prensa pues, sentía que no había suficiente información. Y viajé hasta allí sin pensar mucho, sin darle muchas vueltas. Viajé a Turquía, sabía que yo tenía colegas kurdos por otros trabajos que había hecho con el pueblo kurdo, y me esperaban en Turquía para ayudarme a cruzar. Y ya solamente llegar allí, yo no tenía ni idea de dónde me metía porque llegué con una maleta de ruedas. Siempre cuento esta anécdota para dar a entender lo poco, yo no sabía dónde me metía. Yo llegué con una maleta de ruedas y una camarita y así como muy inocentemente. Obviamente tuve que dejar la maleta porque había que cruzar corriendo. Eso ya fue mi primera sorpresa, ¿no? Corrimos toda la noche y al día siguiente, cuando ya llegamos a un lugar oscuro, no había luz, y cuando desperté y vi la destrucción que había a mi alrededor, me puse a llorar, porque era como, Dios mío, ¿dónde estoy? Y ahí empezó una aventura que me ha vinculado de muchas formas, tanto políticas, pero sobre todo emocionales, no solamente con el grupo de mujeres de ese batallón con el que estuve, que se llaman las Unidades de Protección de las Mujeres, que es un ejército de mujeres kurdas, sino también con muchas otras personas que conocí allí. Y yo la verdad es que tampoco no sé cómo es la guerra, cómo se vive la guerra no había vivido antes una guerra nunca. Y así, sin anestesia, me vi en el frente, me pusieron un uniforme para estar con ellas, porque era más seguro para mí, porque un color podía ser más visible y viví el cotidiano con ellas. Y, por ejemplo, me sorprendía todo, porque, como digo, no tenía experiencia en ese tipo de mundo, pero una cosa que era muy fuerte a nivel de diferencias entre cómo sentía que vivían la guerra el grupo de mujeres con el que yo estaba y luego cómo veía que los batallones masculinos las vivían a su lado, teniendo en cuenta que el ejército de kurdos, tanto de mujeres como hombres, era un ejército feminista. Ellos también eran feministas, por lo tanto hay toda una ideología detrás muy potente, muy fuerte, de liberación del pueblo a través de la emancipación de la mujer. Entonces, ya, empezando por aquí, ya no son soldados normales. Eso no era como debe ser un ejército al uso de soldados que van a sueldo o que trabajan por un Estado. Eso era una cosa totalmente diferente. Pero aún así, en la guerra, cuando había un combate, cuando terminaba, los tíos gritaban normal, ¿no? Esa adrenalina de después de un combate, de todo el miedo que tienes acumulado, de sacarlo y la alegría de haber ganado. En cambio, ellas se quedaban todas en silencio. Nunca vi a ninguna mujer celebrar la muerte, aunque fuera la muerte del enemigo, que en ese caso era el enemigo, más malo de todos, ¿no? Que es el que podía ser un miembro de Estado Islámico, que justamente contra ellas se ensañaban terriblemente si las cogían. Pues nunca las vi celebrar la muerte de ningún miembro de Estado Islámico. Y además, cuando les veías, muchos eran niños también, ¿no? Y realmente verles esa cara a todas nos afectaba un montón. Y a mí también, yo por eso, sentías mucha empatía por el otro, aunque te estuviera disparando, ¿no? Y creo que eso es algo que es femenino, o al menos así lo viví yo allí. Pero, ¿y te influye la manera de cómo rodar también aquello? Bueno, lo que influye cómo ruedas es cómo tú eres, no quién eres tú, quién está detrás de la cámara. Influye todo, influye desde cómo llegas a un lugar, el hecho de que yo estaba con las mujeres y no con los hombres, cómo rodar. Obviamente todo el mundo rueda o fotografía, ¿no? En el caso de Natalia, o no escribes o haces lo que haces desde tu punto de vista y tu identidad, tú quién eres, pues obviamente soy mujer y esto me marca absolutamente todo. Y después eso llega a todo el proceso después de cuando revisas las imágenes y decides editarlas, pues qué decides
qué escoges y qué queda fuera, porque de todo lo que grabas hay un montón que queda fuera, ¿no? O sea, ya primero haces una primera decisión en lo que grabas, donde miras, y dejando sin grabar, sin documentar todo el resto, pero luego viene la segunda decisión, que es muy importante también en montaje, de todo el material que tienes, qué es lo que se queda en esa hora y media, que es lo que va a resumir ese sentimiento, esa emoción, esa experiencia que has tenido y es lo que intentas transmitir. Y ahí claro, ahí eres tú que estás haciendo esto, por tanto, ahí tu mirada. Es curioso porque cuando dices eso es un proceso muy parecido al del proceso teatral. Tú empiezas a vomitar o a hacer de todo lo que has recopilado de información una serie de estructuras, de dramaturgias con Albert, de sacar un montón de cosas y después cuando tienes que hacer, vas afinando durante los meses el proceso, tienes que ir seleccionando. Y en esa selección me llama mucho la atención qué es lo que sucede, porque quería comentártelo porque me sucede algo parecido con el documental de Jon, en el sentido de que si os planteáis sencillamente el retrato de lo que habéis visto, o esencialmente lo que habéis visto es algo que habéis sentido. Y al sentirlo, sí, claro. Puedes no respetar lo que has rodado. Es que o sea, tú antes has hablado de dramaturgia, en un documental, en el cine en general, un documental o en una película, da igual sea de ficción o sea documental, es todo absolutamente igual. En un largometraje, sea del género que sea, la dramaturgia es aquello que te empuja, ¿no? Que como espectador te engancha y te mete en ese mundo y te hace sentir con los personajes. Y eso es pura construcción. La película de Comandante Ariane, que es totalmente, o sea, es muy íntima y es como todo muy de verdad porque estás allí al lado con ellas y porque así fue. Pero el montaje es pura construcción de capas temporales, de momentos que ponemos que pasaba una cosa y eso pasó mucho antes o pasó mucho después, porque da igual, o sea, en realidad da igual. Lo que cuenta es contar qué significa para esa comandante, esta mujer, esa lucha y cuál es su viaje, ¿no? A lo largo de los 3 años que la estuve siguiendo. Entonces, tú decides retratar la experiencia del ejército contra el Daesh o a la mujer, o encuentras a la mujer para reflejar toda esa lucha general. En mi caso, para mí era importante, para que realmente fuera una experiencia que te conectara emocionalmente con las mujeres que están luchando en el Kurdistán, en Rojava, en el Kurdistán de Siria, yo usé como técnica o como... Pues escogí estar con una persona solamente. Podría haber escogido hacer algo más coral o no sé, otro tipo de... Hay millones de recursos, pero yo elegí estar con Ariane y conocer a ella porque creía que si llegamos a conocer profundamente a alguien, que en 1 hora y media no tienes tiempo de mucho más, pues llegamos a conocer profundamente a alguien, esa historia es representativa de muchas otras historias como la de ella que se repiten allí y será pues una buena manera de poder entender en conjunto lo que está pasando allí. No, es porque eso es algo que, bueno, nos encontramos a la hora de retratar algo que teóricamente se le llama ahora, o está de moda, el teatro documental, que se nutre de realmente la documentación sobre hechos reales, y te encuentras con, sobre todo en una historia como esta, esto sucede en el 2017, el relato que haces de ETA, por ejemplo, es bastante reciente, ¿no? Las conversaciones de Nanclares son ¿de cuándo? Bueno, ya son 10 años, ¿eh? Bueno, pero eso para mí es reciente. Sí, reciente. Bueno, a ver, aquí has abierto varios melones, ¿eh? O sea, hola a todos, hay mucho melón aquí que cortar y que abrir. Es decir, yo no soy el mismo que cuando empecé a trabajar, que cuando estaba en Telecinco y me mandaban de guerra en guerra o de tifón en tifón. Y evolucionas, y evoluciona también tu forma de ver el periodismo y tu forma de contarlo y de narrarlo. Y si encima tienes la suerte que he tenido yo de poder estar en lugares donde me permiten hacer documentales largos y trabajarlos de otra manera, pues bueno, mucho mejor. Pero siempre, incluso cuando hacía breaking news, noticias, sal corriendo, que hay una intifada que ha estallado otra vez, o no sé, o un tsunami o lo que sea, trataba de tener una mirada un poquito más profunda que la que simplemente me pedían a la hora de darme paso pues, los presentadores del informativo. ¿A qué me refiero con esto? Fíjate lo que voy a decir. Intentaba tener una mirada que entonces empezó yo a aprender también, que es la mirada femenina.
o la mirada de todas las mujeres que empezaban a trabajar en lugares de conflicto, que cada vez eran más, y yo me fijaba que se fijaban en otras cosas. Y tienes razón, yo cuando empecé a hacer mis conflictos y mis guerras, casi todos mis compañeros hombres se fijaban en los combates, en las escaramuzas, en los muertos. Es decir, buscaban la virilidad, la fuerza, la alegría por el combate, los muertos. A mí nunca me gustó esa parte y siempre trataba de ir un poquito más allá. Es decir, si me metía en una intifada y entrevistaba a un tío que llevaba, no sé, un palestino que hacía así, Freedom for Palestine, y llevaba una camiseta del Che Guevara, y el tío me daba un discurso liberal, o sea, muy libre y muy libertario y muy revolucionario sobre el Che Guevara, luego le acompañaba hasta la barricada, donde disparaban los israelíes, nos llevábamos un montón de postas encima del cuerpo, pero el tío lo que gritaba cuando tiraba el cóctel molotov no decía Freedom for Palestine, decía Allahu Akbar. Eso no lo consigues si no te vas hasta la barricada con él, porque su discurso es muy contrario entonces, ¿no? El que da en la cámara cuando está detrás y hablando con el periodista o cuando ve su vida en peligro. Cuando digo que yo fui adquiriendo también una especie de mirada femenina es porque me empecé a fijar y me empezó a importar más otras cosas. Es decir, si yo entraba en Afganistán en una columna de 5 coches con periodistas y milicianos de la Alianza del Norte y un periodista del Wall Street Journal le decía a uno de los combatientes ¿a que no le das a aquella roca? Y aquello se ponía todo el mundo a disparar porque había que disparar y darle a aquella roca y demostrar que tenías puntería. Yo cogía mi cámara y le daba la vuelta, porque lo que me interesaba no eran los tíos disparando, sino los periodistas que estaban sacando esa imagen y que luego colocaban en sus crónicas la historia de un pequeño combate o una escaramuza, ¿no? Buscar un poco por detrás. ¿Cómo retratábamos la muerte? Pues yo desde el principio me di cuenta de que la muerte al espectador le daba asco, no vendía. Cuando digo no vendía, no sé que se me entienda, ¿no? Es decir, hay un contrato imaginario entre el periodista y el espectador, o el lector, o el oyente, y es que tú estás allí para comerte el olor, los detritus, comerte al muerto y enseñar un poco lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Es decir, en el sitio de la ciudad de Jenin, que murieron como 500 palestinos, llegué a un lugar donde había al final 3 cadáveres. Y vi un fotógrafo que mientras yo le decía a mi operador de cámara que sacara los deditos del muerto, que ya estaba yo allí encargado con cierta credibilidad para decir que ese señor estaba muy muerto y que tenía tantos disparos en la cabeza y que había sido obviamente una ejecución extrajudicial porque a nadie le dan 5 disparos a la vez en la cabeza. Había un fotógrafo de la agencia France Press que cogió, levantó un poco la alfombra que algún buen samaritano habría puesto para tapar el cadáver y hizo las fotos así. Y yo me solivianté y le eché una bronca de la pera. Dije, ¿a quién coño vas a vender estas fotos más allá de una web de Gore o algo así? Porque esto es impublicable, pero tampoco te aporta nada, ¿no? Es decir, cómo te vas aproximando a lo que vas contando va cambiando un poco también con el tiempo. La mirada femenina era fabulosa porque encontraba que la guerra había que contarla también en la retaguardia, en los hospitales, en las escuelas, en las bibliotecas, en los cementerios, que lo importante no era el combate y quién avanzaba o quién, ¿no? Sino otro tipo de cosas, que fueron las que más me empezaron a gustar a mí. Y de allí fue evolucionando mi propio lenguaje narrativo, donde fui asumiendo, digamos, categorías y narrativas, vamos a decir, cinematográficas a la hora de contar las cosas. ¿Por qué? Porque creí que era la mejor manera de mostrar ciertas emociones. Esto supongo que no se consigue la primera vez que llegas, y se consigue quizás con los años, y sobre todo si trabajas en España y con gente que más o menos te conoce y que cree más o menos en tu credibilidad o en tu nombre, consigues que se presten a mostrarse como son. Y lo hacen a veces tan bien que parecen actores, ¿no? Es el ejemplo que tú me habías puesto de ETA, El final del silencio, ese documental que se llamó Subiac, que en euskera significa puentes, y donde consigo que una víctima del terrorismo acabe juntándose con el asesino de su marido, comiendo, mientras ella le prepara la comida y se ponen a hablar, ¿no? Cuando mataron a Juan Mari, cuando matasteis a Juan Mari,
Pero esa señora al final dice, joder, ¿te has quedado con hambre? ¿No te llevas la comida? Dice, no, me vuelvo a la cárcel. No, te la preparo en un tupper. ¿Cómo que en un tupper? Se la lleva en un tupper la comida el preso, el asesino de su marido. Bueno, no es por hacer spoiler porque está ya en todos los lados, pero se está haciendo una película con Iciar Bollaín donde hay alguien que hace de Maisabel Lassa y hay alguien que hace de Ivonne Echezarreta, de su asesino. ¿Qué conseguí yo antes? Que esas personas, las reales, hicieran tan de sí mismos y tan bien que parecían actores, que parecía que estaban dirigidos, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues algo que el periodismo lleva tiempo olvidando, ¿no? Pues respeto, mimo, sensibilidad y tiempo. Para hacer ese documental tengo que entrar en la cárcel de Nanclés de la Oca en 2010. Hostia, lo hice en el 2019, pero mi primer contacto con los presos, mi primer contacto con la víctima, se cuece 10 años antes. Y con el tiempo te vas encontrando, te haces una llamada, igual podía haber sido antes esto, pero bueno, fue cuando tuvo que ser, ¿no? Y por acabar esta perorata, por otro de los melones que has abierto y que nos ha traído seguramente aquí, y yo tengo una teoría sobre lo que tú has llamado el teatro documental, o lo que ahora se empieza a llamar el documental no ficción, ¿no? Y yo soy muy fan de todo esto, ¿no? Y creo que cada vez que ocurre algo gordo, me da igual que sea una Segunda Guerra Mundial, que sea el COVID, que sea el proceso, que sea ETA, se produce una literatura y un documentalismo de urgencia, ¿no? Durante el proceso salieron 10 libros hasta el año pasado. Del COVID están saliendo libros ahora mismo, a saco. Esa literatura no te da tiempo, está escrita por periodistas, políticos, bueno, pero no te da tiempo a pensar, no te da tiempo a reposar lo que estás viendo. Luego, ¿qué llega? Llega el teatro documental, o llega el documental de no ficción, llega alguien que hace de Ransfeld o que hace de Sistiaga, ¿no? Y se produce un tiempo en el que desde la ficción se ayuda a reposar y a entender muchas de las cosas y de los comportamientos que ocurrieron entonces. Me da igual que se llame Puigdemont, que se llame, pues no sé, Julen Madariaga, o Bárcenas, o Ransfeld. Y ocurre una cosa, que hay luego una tercera ola de literatura, de cine y de teatro, que es cuando todos estos, pasado el tiempo, porque ya ha pasado su época de penitencia, expiación o se sienten ya mayores, lo cuentan todo. Cuentan por qué tomaron esas decisiones, por qué hicieron lo que hicieron. Pero eso tiene que pasar 15, 20 años, 30, 40, a veces no pasa, ¿no? Y si ves, por ejemplo, la literatura que hay ahora mismo de los travels irlandeses, ¿no? O de alguna cosa de la que pasó pues, en el Beirut del 75, te das cuenta que lo que se hizo antes por parte de actores y de dramaturgos coincide muchísimo. Es decir, el dramaturgo pone en boca de Donald Rumsfeld o de Puigdemont los momentos justo antes de proclamar la independencia, aunque sea desde la comicidad, desde el dramatismo, desde lo que sea. Pero luego cuando acaban hablando dices, hostias, está casi clavado, ¿no? Sí, por comentar con Natalia también. Natalia está en Beirut ahora y está al pie del cañón, digamos, ¿no? ¿Cómo ves tú esto? Yo tengo una teoría que es que, vamos, no es ninguna teoría, perdón, pero para mí la realidad es una cosa y la poesía, la ficción, el arte son otra, que conviven. Pero en el sentido de que tanto documental como crónica periodística está tan alejado de la realidad o tan cerca como una obra de teatro. Entonces son maneras de acercarse. Yo te quería comentar, aparte de qué opinas sobre esto que estamos hablando, qué experiencia tienes tú a la hora de, como periodista, de transmitir la verdad de lo que has visto. ¿Cómo te sientes tú, mediatizada, si consigues decir la verdad con lo que has visto? Si en una crónica, no sé, televisiva o radiofónica es suficiente para reflejar lo que tú consideras que es la verdad de lo que estás viendo y cómo lo haces. Yo creo que difiere mucho del soporte que estamos utilizando para contar. Toda la narrativa va a depender, en mi caso, en el caso de Alba y de Jon, están usando el vídeo que siempre te da el movimiento, entonces te da más sentidos de lo que te puede dar, en mi caso que soy plumilla y fotera, que es la imagen estática y el escribir.
Yo, por ejemplo, una de las cosas que creo que más impacta cuando empiezas a cubrir una guerra es el olor de los muertos. Yo eso no sé cómo transmitirlo en palabras porque es que me parece indescriptible. Una foto tampoco, imagino que en vídeo a lo mejor es un poco más fácil si se puede poner en escena. Para nosotros, para cuando se hace pues, crónicas o periodismo en la prensa escrita, no tenemos ese margen de ficción, al contrario. Intentamos no estar presentes en las crónicas, dar todo el espacio a la persona que entrevistamos e intentar no exagerar ni dramatizar, que ya, de hecho, la opinión pública hoy en día está bastante anestesiada porque yo creo que ya se ha visto de todo, desde las decapitaciones de nuestros compañeros que se han pasado en los telediarios, ¿sabes?, por el Estado Islámico. Entonces, yo creo que la opinión pública ya está anestesiada de la violencia, de niños muertos y de gente asesinada en las guerras. Lo que es complicado, una cosa que ha dicho John que me parece clave, es nosotros somos los gatekeepers, somos los que vamos de alguna forma a elegir cómo contar la historia, a quién le vamos a dar voz. Y por mucho que queramos ser objetivos, venimos todos con una mochila cargada. Alba y yo somos mujeres y tendremos una perspectiva que a lo mejor no puede tener John. Lo que comentaba John y Alba, por ejemplo, es muy interesante porque yo llevo más de una década, llevo 13 años en Oriente Medio y en estos últimos 13 años se han incorporado muchísimas más mujeres en la cobertura de Oriente Medio y en los conflictos. Y eso es algo que ha ayudado a cambiar la narrativa. Por poner ejemplo, siempre se dice mujeres y niños, las víctimas de la guerra. O sea, las mujeres hasta ahora eran un actor pasivo. Estamos hablando del 50% de la población de todos los países son mujeres y eran actores pasivos considerados víctimas. Ahora de repente viene Alba y demuestra que no, que hay un grupo de mujeres que toman las armas y que se levantan. O sea, que son actores, partícipes y están luchando y defendiendo su tierra. Ahora me meto en los campos de mujeres para el ISIS y no son las novias del ISIS, porque los hombres son inteligentes y pueden ser radicales. Las mujeres parece que somos tontas y no podemos ser radicales, es que nos han comido la cabeza. No, señores, son radicales, igual que ellos. Entonces, todo ese tipo de roles diferentes, que no es solo la víctima pasiva, sí. Están las yazidíes que han sido víctimas, están las milicianas que han tomado las armas y en la parte del régimen sirio, o las peshmergas en Irak. Entonces, es esa multitud de roles y de narrativa que antes no estaba presente, que es un poco, yo veo muchos compañeros, como dice John, que nos vamos a cumplir un frente y se pueden ir sacando las mismas fotos, los mismos vídeos del mismo sniper, del mismo agujero, del mismo muerto, la sangre roja. Y el primer día que has hecho el frente, el segundo y el tercero va a ser lo mismo. Entonces, creo que lo que hemos incorporado un poco a la mujer es darnos la vuelta. O sea, miran el frente, lo cubrimos el frente igual. Estamos igual en el meollo como están el resto de los compañeros, pero nos damos la vuelta para ver dónde está la población civil, para ver qué ha pasado y para encontrar también, porque siempre tenemos tendencia hacia el drama, y a mí una cosa que siempre me gusta hacer es alguna historia feliz, porque es que si no ya apaga y vámonos y nos vamos con un PTSD de caballo de cada conflicto. Entonces, por ejemplo, los bares de Damasco. Pues bueno, cuando un país se cae a cachos, la juventud se va a emborracharse por las noches a hablar de Kafka y de filosofía. Pues a mí esas cosas me gustan contarlas. O los niños que se hacen piscinas con los cráteres de los bombardeos. Pues mira, llega el veranito y ahí lo han llenado de agua y se han hecho piscinas. Siempre hay la población civil siempre intenta crearse ese oasis de normalidad para poder subsistir psicológicamente. Porque obviamente estamos hablando de un trauma que afecta a toda la población cuando se trata de un conflicto en guerra. Entonces, las narrativas están cambiando, por mucho que digamos que somos objetivos, no lo somos. Una cosa que he dicho yo súper importante es el respeto. Para mí lo que es fundamental hacia cómo elegir, cómo contar una historia es el respeto hacia la fuente. Y yo necesito tirarme horas. Es algo que luego va a aparecer 2 líneas en el reportaje, pero me puedo tirar 5 horas de entrevista con la persona hasta que se gane esa confianza. Porque no se puede una senta y decir, había ese periodista famoso que entraba en África en un hospital y decía, ¿hay alguien aquí que ha sido violada y que habla inglés? Obviamente, esas cosas es algo que no se puede hablar del trauma con 5 minutos de entrevista porque no te da tiempo y tienes que enviar la crónica. Entonces, yo soy muy partidaria de meter mucho tiempo, de meter mucho respeto. Yo, mi cámara de foto, las mejores fotos son las que no he sacado, pero he tenido que tirar hacia abajo porque miras y si alguien te mira con una cara y te dice no, ahora no puedes sacar una foto. Entonces no se sacan. Hemos demostrado una doble vara de medir en cuanto a la tolerancia que tenemos hacia los muertos. A mí la pandemia me ha sido esclarecedora en España. Cuando se ponía la foto de algún paciente moribundo, todo el mundo echaba las manos a la cabeza. Los compañeros fotógrafos no han tenido acceso a funerales, a ataúdes y a hospitales porque
de repente la ética moral ponía que no podíamos exponer a nuestros muertos. Bueno, señores, ¿y cuántos niños sirios descuartizados hemos expuesto en la prensa? Entonces ahí se ha visto un poco, la pandemia ha puesto de manifiesto esa doble vara de medir de nuestros muertos y sus muertos. Esa proximidad geográfica que siempre es la que reina en términos de periodismo. Nos interesa ver lo que es más cercano a nosotros o lo que nos podemos identificar. Y creo que ahí ha habido bastante hipocresía y se ha puesto bastante de manifiesto. En cuanto a las narrativas de lo de la mujer, me hace gracia porque, por ejemplo, ahora volvía de Siria, de una cobertura de 3 semanas en Siria, y estaba en el hotel a la vuelta y estaban 2 compañeros británicos, fotógrafo y plumilla, que venían muy frustrados del campo para mujeres yihadistas de Al-Ros. Habían ido allí, habían conseguido a Samima, que es una británica yihadista bastante conocida, habían conseguido una foto, pero no habían hablado con nadie. Se habían tirado 2 horas y no habían tenido ninguna conversación. Al día siguiente fui yo con una compañera fixer mujer, entramos en una tienda, nos sentamos con 6 yihadistas que decían que se habían quitado el velo y nos dio una conversación que, bueno, que fue increíble, 2 horas sin parar de hablar. Las fotos y todo lo que quisiéramos. Entonces, esa mirada, ese acceso al 50% de la población, en mi caso yo estoy especializada en mundo árabe, pero en mundo árabe los bautizos, las bodas, los funerales, absolutamente todo está segregado por género. Entonces, si eres hombre, el 50%, nosotros somos híbridas. Yo soy periodista, puedo ir al frente y ver a los hombres, y soy mujer y puedo entrar en la parte de las mujeres. El reportero hombre no, puede entrar a la parte de los hombres, pero no va a tener acceso a una boda, a un funeral, a la parte de las mujeres. Entonces, yo creo que eso es súper importante en cómo se está cambiando la narrativa y esa relación hacia toda la brutalidad de la guerra también. Creo que es una visión diferente, como decía antes Alba, en relación a la muerte, en relación a, tal vez porque yo no veo que sea lo mismo las compañeras que tienen hijos que cubren los conflictos que las que no lo tenemos. La sensibilidad es muy diferente, incluso a los compañeros hombres. Entonces, ese bagaje que llevamos detrás es desde luego muy importante. Y yo creo que es una cosa, aquí lo dejo, pero para abrir otro melón de estos que no estamos abriendo. Y cuando hablamos, cubrir los conflictos no somos los mismos. Yo no puedo ser el mismo después del Hotel Palestina, yo no puedo ser la misma después de perder a compañeros, Alba no es la misma después de cubrir lo que ha hecho. Y es interesante nuestra relación al trauma, nuestra relación a esos eventos traumáticos que están sufriendo otras poblaciones y cómo eso se nos devuelve, que es el hecho del estrés postraumático que muchos hemos sufrido, muchos periodistas, es algo que no te enseña en la universidad, es algo que está visto como muy tabú, de que los periodistas también seamos partes, pero ese trauma, a cada cobertura nos llevamos un pedacito de ese trauma compartido que obviamente también nos afecta a nosotros más tarde a la hora de volver a mirar esos conflictos y esos civiles. O sea, las vivencias, los testimonios que nos llevamos de esos civiles, ya sean de miles de yazidíes esclavizadas, violadas o de niños masacrados por bombas en Yemen, esos testimonios nos los llevamos y obviamente no somos nunca los mismos cuando regresamos de una cobertura. Y ahí lo dejo, que se me está abriendo otros temas. Muy bien. Fíjate que tiene muchísima razón. Si queréis decir algo, lo decís. Sí, por supuesto. Sigue. Bueno, primero, Natalia, no solo era el periodista ese inglés el que entraba en los hospitales diciendo eso, también había periodistas españoles que hacían ese tipo de cosas en su momento. Pero qué importante es lo que dice el hecho de ser mujer para acceder, sobre todo en lugares como Oriente Medio, ¿no?, a esa otra parte del mundo que es el mundo femenino, que para los hombres pues nos suele estar vedado, ¿no? Aún así, también no solo necesitas saber algo de árabe, sino, joder, lo que ella está diciendo, tiempo, mimo, respeto y sensibilidad. Yo, la verdad, llevo tiempo siguiéndole a Natalia, se lo contaba antes a Andrés, está haciendo un trabajazo allí en Oriente Medio. Yo no sé cuántas veces has ido a ese campamento, o sea, que te queda al otro lado, supongo que hay que entrar por Irak y subir, etcétera, pero es cuestión de tiempo, ¿no, Alba? Lo que decías, ella ha ido 3 o 4 veces ahí a ese campamento, o 5, no lo sé, ha ido conociendo a las yihadistas españolas, a las yihadistas, y te voy a contradecir una cosa, porque yo he visto el vídeo también que grabasteis ahí de las entrevistas ahí dentro, o sea, no solo todos tus reportajes publicados en El País, sino que también hay una parte de vídeo y es alucinante cómo consigues esa intimidad dentro de esa tienda con un montón de chicas que van entre los 36, 20 y pocos, unas madres, otras no.
y cómo se te abren, ¿no? de alguna manera, ¿no? Y me pareció un trabajo de premio, la verdad, y esto es de hace una semanita, ¿no? Pero es eso, la importancia del respeto, de cómo te acercas, la importancia de ser consciente también de tus carencias, ¿no? De que, como dice Natalia, en cada pequeño conflicto te vas dejando pues pelos en la gatera, en mi caso canas, ¿no? Cada vez que venía un conflicto traía un montón de canas más, ¿no? Y cómo vas asumiendo tu forma de llegar a todos esos lugares, ¿no? Cómo sabes que, hostias, que cada vez te importan más determinados testimonios o lo que pasa con los críos, o que cada vez asumes, en mi caso, que joder, que cuando viajas a un sitio de estos, viajas con miedo, ¿sabes? Algo que no se enseña, como dices, en las facultades de periodismo, entre otras cosas porque los periodistas, o no, los profesores que enseñan a los periodistas, muchos de ellos no han estado en ningún lugar y no saben lo que es trabajar en estos sitios, ¿no? Pero viajas con miedo. Es decir, a mí me gusta decir que cada vez que voy a una guerra me cago de miedo y que probablemente por eso estoy vivo, ¿no? Porque asumes tú, hostias, que sabes cuándo tienes que echar para atrás, no doblar esa esquina por si acaso, o bajar la mirada a ese tipo que te está mirando insistentemente o darte la vuelta, ¿no? El miedo creo que es fundamental también como elemento de trabajo y te ayuda a ser consciente de tus propias carencias, ¿no? y de tu propia sensibilidad, ¿no? Sí. ¿Querías comentar algo? Sí, quería retomar en lo que decías de tiempo y respeto, que son fundamentales, ¿no? Y justamente en este campo, en el campo al Roix, esta película de la que acabamos de sacar, que es como la segunda parte a Comandante Arián. ¿Ya la habéis sacado? Sí, se estrenó en South by Southwest, en un festival hace como 3 semanas. Sí. Pues justamente la rodé en Roix Camp desde justo cuando la guerra contra el Estado Islámico acabó en el 2019, en marzo, en una zona que se llama Baghouz. Y ya en la guerra en Raqqa, que era la capital del Estado Islámico en Siria, hubo muchísima gente que eran miembros del Estado Islámico o simplemente que estaban viviendo en las zonas donde estaban controladas por el Estado Islámico, que huyeron, o sea, que huyendo de la guerra acabaron en campos de detención kurdos. Pero en Baghouz, cuando la guerra terminó, fueron decenas de miles. O sea, en 3 días o en una semana hubo como 60.000 personas, la mayoría eran mujeres y niños, que se rindieron a las fuerzas kurdas porque sabían que con las fuerzas kurdas estarían más seguros que si se rendían a Bashar al-Assad. Entonces se improvisaron una serie de unos campos de detención, pero se improvisaron rápido porque no había tiempo de más. Hay uno muy, muy grande que se llama Al-Hol y luego está Roix Camp, que es el campo del que hablaba ella. Y estos campos, durante un tiempo fue bastante restrictivo entrar, pero los periodistas podían entrar. Entraban un par de horas para hablar con las chicas y hablando también de ética profesional y del caso de Shamima Begum, que es una adolescente que cuando fue a Siria era una adolescente, tenía 15 años. No sé si os suena, las chicas de Bethnal Green. Fueron 3 adolescentes que salieron de Inglaterra con 15 y 16 años. 3 años después se encontró a Shamima Begum, que es la única superviviente, embarazada en Al-Hol y luego se la trasladó a Roix Camp. Y los periodistas que la encontraron, hicieron, o sea, básicamente lo que hicieron es publicar las noticias de que se la había encontrado y unas entrevistas con ella desde una visión, no sé cómo diría, desde el odio, básicamente, ¿no? En que se la dejaba muy mal. Tenía 19 años y acababa de salir de Baghouz después de estar dos meses bombardeada, sin comida, sin agua, sin poderse lavar, sin poder ir sin retretes, y con un bebé en muy mal estado de salud. Entonces estás en un estado de shock, ¿no? Y toda esta carnaza periodística fue usada en su contra y a raíz de esto, a esta niña se le revocó la nacionalidad inglesa. Ahora no tiene nación, es una niña sin nación. Por ser mala, ¿no? Porque en esas entrevistas ella no mostró arrepentimiento. Entonces, tanto Shamima como muchas otras mujeres que han recibido este maltrato por parte de la prensa que solo buscaba vender, porque esto en ese momento vendía mucho, sobre todo en Inglaterra,
estaban muy recelosas con la prensa. Entonces, cuando nosotras, con un equipo de rodaje, entramos en Roixcamp con la intención de hacer un proyecto a largo plazo. Estuvimos un año. Estuvimos primero 2 meses dentro del campo, entrando y saliendo cada día, obviamente, porque fuimos parte de un taller que se hizo con las que quisieran participar, y después fuimos regresando varias veces para hacer un largometraje. Y nuestra forma fue muy... O sea, nosotras no queríamos ni que estuviera Shamima ni que estuviera Huda, que es la americana, que también Trump, el mismo Trump en un tuit dijo que ella jamás volvería. O no, ¿Cómo? Trump hizo un tuit diciendo que Huda Mutana jamás regresará a Estados Unidos y que él se encargará de que así sea, ¿no? También condenando a esta chica que tenía 22 o 23 años cuando se fue, sin pararse ni un segundo a pensar, a intentar descubrir cuáles son las razones, qué ha pasado, o sea, qué pasa en un país como Inglaterra para que una niña de 15 años se vaya, ¿no? O sea, intentando generar una narrativa desde otro lugar, que es el que creo que tanto los medios de comunicación como los documentalistas, como el teatro, como todos nosotros que tenemos voz pública, somos responsables de generar debates que sean sanos y sobre todo que sean pues desde distintos puntos de vista. Entonces, lo que hicimos nosotras simplemente fue, o sea, no es que queremos a Shamima que esté aquí o no queremos, no, abrimos un taller, era voluntario, podía venir quien quisiera, y así fueron llegando. Y Shamima primero estaba sentada detrás, estaba toda tapada, no quería hablar, y poco a poco, como, sobre todo lo que hacíamos era no juzgar, dejar que... Era un taller de escritura en el que a través de ejercicios ellas podían escribir sobre, por ejemplo, una de las preguntas, uno de los ejercicios era, escríbete una carta a ti, justo antes de irte a Siria, ¿qué te dirías? No sé, ¿no? Y de repente salían unos relatos súper emotivos que te hacían llorar, ¿no? Y eso es una forma ¿Eran todas miembros del Estado Islámico? Sí, eran Shamima Begum, Huda Mutana, Kimberly, que tú las debes conocer a todas, las he visto en el vídeo, Kimberly, Widet, Nawal y Hafida. Sí. Holandesas, alemanas, canadienses, de Estados Unidos y de Inglaterra. Sí. Fuimos allí sin prejuicio, porque... Eso es importantísimo, creo que para todos los que trabajamos con la realidad, ¿no? Tú tienes que llegar allí sin intentar, o sea, obviamente preparado, lo más preparado posible, habiendo leído lo máximo, habiendo vivido lo máximo aquella realidad, pero sin prejuzgar, porque si juzgas ya no eres capaz de llegar más allá, ¿no? Y con esta actitud súper abierta, La verdad es que yo tengo que admitir que tenía prejuicios. O sea, yo no esperaba para nada encontrarme al tipo de mujeres que me encontré allí. Pensaba que me había hecho el cliché de, pues, mujer... pues a lo mejor muy manipulable o que la han manipulado o que tienen pocas luces, porque pensaba, ¿quién puede, como mujer europea, cómo puedes unirte a un grupo como Estado Islámico? Pero luego lo sorprendente es que si intentas sacar eso, ¿no? Y escuchas, ahí es cuando encuentras, y eso es lo fascinante de lo que hacemos, ¿no? de poder descubrir lo que no se ve a simple vista, ¿no? Lo que no esperan que hagas, y obviamente si yo hubiera hecho un trabajo sobre lo que la gente esperaba que hiciera, obviamente que esto vende más, porque todos quieren odiarlas, quieren ver esa peli y estar allí odiándolas, qué malas son, pero es que no es lo que vi, no es lo que es, si estás allí y te quedas un rato. Pero yo creo, no lo sé, no soy experto en el tema, pero convendréis conmigo en que no es tampoco tan habitual, y menos dentro de la prensa, me refiero. Yo siempre creo que de una es una manera independiente se ve más. Hay tiempo. Cuando tienes tiempo, siempre tienes. El tiempo es la gran baza, ¿no? Si tú tienes tiempo, es que aunque tú tengas aunque tu cabeza sea muy dura y tengas un montón de clichés, se te caen. O, como ha hecho ella, ¿no? Pues tienes la intuición, llevas mucho tiempo en la zona, conoces la zona, y ya por intuición, aunque no tengas mucho tiempo, ya vas más allá directamente, ¿no? Porque ya tienes esta forma de ser que es abierta. Te diré que ese es uno de los principios del teatro, por lo menos del que intentamos practicar. O sea, para mí hacer teatro es ponerse en el lugar del otro. Sí. Y es la única manera de intentar acceder a la comprensión del otro y de ti mismo incluso, ¿no? Generalmente cuando hablo de las yihadistas siempre dice que estoy blanqueando, porque los lectores no quieren matices. Nuestro trabajo es precisamente explicar desde el terreno cuáles son los matices. Es como dice esta niña aquí. Y se te echan encima. A mí me han dicho, eres naif. Digo, ¿naif? Tú a mí, o sea, naif, me dices a mí naif cuando yo estaba allí mucho más que tú. Si además yo he estado, o sea, gente que no ha estado en la guerra de Siria me dicen naif. Es como gente que no ha perdido a nadie en manos del Estado Islámico, nadie conocido me dice naif. Los troles de zapping en el sofá de casa son habituales, sí, pero bueno, eso es mejor ignorarlos. Pero especialmente porque somos mujeres también. Lo importante es volver a los sitios. Entonces, yo no hago, o sea, lo que es vídeo es un soporte que es mucho más rico en el término de los sentidos, por el movimiento, por la voz, que yo no dispongo de eso, pero
si yo tengo que hacer una comparación, como yo no tengo ficción y yo no tengo caracteres, lo que tengo son fuentes. El periodista lo que tiene es fuentes. Y la preproducción que hace alguien que va a contar, relatar en vídeo, para mí es mantener durante... Yo no solo estoy hablando con las fuentes cuando voy a hacer un reportaje. Para realmente saber que estoy transmitiendo lo que hay, yo tengo que elegir con quién voy a hablar. O sea, hay 23 millones de sirios, 5 están refugiados, 12 están desplazados, hay gente en la zona del régimen, no. Entonces, hay que elegir, decir cómo vamos a contar el relato a través de qué personas. Obviamente, cuando vives en la región, y algo que para mí es crucial es el idioma, porque es muy diferente. Yo al hablar árabe entrevisto a la gente mirándole a los ojos y eso te crea una conexión con la persona que no sé si yo tuviera que tener un traductor a cada crónica que hago, porque entonces sería triangular y ahí es donde se pierde muchísimo. En el matiz, en los gestos, en la mirada, es donde sabes si están diciendo la verdad o no, si están intentando edulcorar o cambiar otro, o si son sinceros. Entonces, para mí eso es súper importante. Y yo creo que el trabajo del periodista a la hora de contar es súper importante mantener y diversificar las fuentes. Cuando siempre nos ponemos en el lugar del otro, yo una de las entrevistas que más nerviosas estoy de hacer es la primera vez que tuve que entrevistar a las yihadistas españolas y ahora acabo de volver y he entrevistado a un yihadista español que se fue a los 22 años y que él dice que, bueno, que es lo que tenía que hacer y a la yihad y es consecuente. Y para mí era muy duro, porque yo llevo 13 años aquí y yo he perdido a muy buenos amigos asesinados a manos del ISIS. Y entonces, cuando yo me siento, yo veo a mi amigo Ahmed aquí o veo a James Foley. Y también me entran esas ganas del lector de odiar a todo el mundo. Pero es que mi trabajo no es ese, mi trabajo es ser periodista. Y si los kurdos que se han sentado allí y los tienen cautivos, que han matado a 11.000 de ellos y han sometido a 7,7 millones de sirios y de iraquíes, y todavía sí los tienen encarcelados en un sitio y no los han ejecutado, no me corresponde a mí, por haber perdido a 3 o 4 amigos, venir a odiar a nadie. Me corresponde entender para que eso no se vuelva a repetir. Y el problema es que cuando se hace periodismo de paracaidismo, que a veces viene gente con una idea preconcebida, se lanza y cubre, pues acabamos con narrativas como que al ISIS se le ha derrocado militarmente. El problema del ISIS no es militar, el problema del ISIS es una metástasis que pasa cada 10 años. Los talibanes en el 89, Al-Qaeda en el 91, el Estado Islámico ahora y dentro de 10 años tenemos otro monstruo mucho peor, es ideológico. Y ahí es lo importante de documentales como los que está haciendo Alba en Al-Rosh, de entender que dentro de esas cabezas, de entender que dentro de una niña de 15 años, algo está haciendo mal la sociedad para que una niña de 15 años se suba a un avión y sueñe con irse, no con un superhéroe Superman, sino con un tipo barbudo que está cortando cabezas. Entonces, ese es un trabajo que yo creo que nos corresponde también hacer, que nos tenemos que poner en el... Yo no me puedo poner el papel de ellas, me cuesta, pero sí considero que hay que entenderlas y que hay que hablar, porque es que si no, no vamos a explicar nada a la opinión pública y no vamos a entender qué es lo que ha ocurrido. Hay un papel de nosotros como teatro muy interesante y para hablar un poco de arte en relación con todo esto, ¿no? Como medio de comunicación de las ideas también, ¿no? O de retrato, no sé cómo... Perdón. Yo, por ejemplo, Shokuno hemos hecho y el primer episodio que narramos es el golpe de Estado de Allende. Y yo jamás he estado en Chile. Quiero decirte que hay razones que yo... emocionales, ideológicas y políticas que no tienen que ver con cubrir una noticia, sino con la trascendencia de los hechos, ¿no? Y que operan en mí. Es decir, yo tampoco he vivido en la Grecia antigua y mi idea me emociona. Y en la revisión de esto y al beber de lo documental, me da la impresión de que muchas veces sucede lo mismo. Es decir, y por poner un poco en contradicción en el asunto, cuando el programa de John, ya lo veréis, es el encuentro de una víctima, la mujer de un... ¿Cómo se llama el hombre? Juan Mari Jauregui. Juan Mari Jauregui y uno de los hombres que activó la bomba que disparó. Entonces, directamente no lo presenta ni nada. Entonces tiene una arquitectura, una estructura de relato, es decir, de película. Llega un señor que no sabes quién es, llega con unas cocochas, no sé con qué llega, que le trae la otra hombre, tal, no sé qué, y poco a poco te das dando cuenta que es
uno de los hombres que ha matado a su marido. Y no hay grandilocuencia ni hay nada. Y no sé si había un previo guión o un acuerdo de vamos a hablar de esto, de lo otro, o hay alguna pregunta que no se puede hacer o no. Pero la naturalidad con que se muestra la muerte, no en este caso el cadáver, pero sí la muerte, y que la mira de frente, es sorprendentemente efectiva. Es decir, efectiva como obra de arte. Si yo veo este documental dentro de 20 años, me hablará del ser humano, aunque yo no sepa ni quién es ETA ni qué es un vasco. ¿Sabes a algo me refiero? Entonces a mí eso es lo que me llama la atención. Igual que si veo Comandante Arián, igual ya no existe el ejército, o no existe Siria, o yo qué sé, pero me está hablando del ser humano y del sacrificio por el amor del ser humano, ¿no? Eso me parece sorprendente. Y me gustaría leeros una cosilla nada más, una cita, por hablar de arte. Quiero decir, en relación con esto, porque me apasiona que un hecho histórico sea arte, ¿de acuerdo? Y de alguna manera, cada vez que hacemos teatro, literatura, lo que sea, nos nutrimos de la vida también. Pero como dice, nosotros arriesgamos pues la vanidad, como muchos. Nosotros arriesgan la vida. Yo a eso no me atrevo, desde luego, a cruzar la frontera como hizo esta. No me atrevo ni a... Estuve yendo, Alba, que yo ya voy más tarde, que me da la risa. Porque vamos, ni en broma, lo digo en serio, ni lo tuyo. O sea, no. Yo periodista, a mí me sale un hijo alpinista y lo mato. Es Munch, habla Eduard Munch. Y dice, en general el arte surge de la necesidad de un ser humano de comunicarse con otro. Todos los medios son igual de buenos. En la pintura como en la literatura a menudo se confunden los medios con el fin. La naturaleza es el medio, no el fin. Y en este caso yo relaciono la naturaleza con la guerra, con Siria o con ETA o con lo que sea. Si se puede obtener algo alternando la naturaleza, hay que hacerlo. En un estado de ánimo intenso, un paisaje ejercerá cierto efecto sobre la persona. Al representar este paisaje, llegará una imagen de su propio estado, del estado de la persona. Y este estado de ánimo, es lo principal. La naturaleza no es más que el medio. Hasta qué punto se parece luego la imagen a la naturaleza carece de importancia. Es imposible explicar un cuadro. Se ha pintado precisamente porque no puede explicarse de otra manera. Lo único que se puede ofrecer es un indicio de la dirección que se tenía en mente. No creo en el arte que no se haya impuesto por la necesidad de una persona de abrir su corazón. Todo arte, la literatura como la música, ha de ser engendrado con los sentimientos más profundos. El arte son los sentimientos más profundos. Y en ese sentido, creo que de lo que estabas hablando es un poco lo mismo. Quiero decir, si yo me tengo que poner en el lugar del otro, no puedo dar respuestas ni a una audiencia, ni a un público, ni a un lector de un periódico, ni nada. Yo lo único que puedo hacer es que mire y que vea. Y después cada uno que saque sus propias consecuencias. Pero creo que en eso está el arte, en no aseverar nada. No sé qué os parece, perdón, pero en relación siempre con la realidad, a lo que le llamamos realidad, que tampoco estoy tan seguro de llamarlo así. Lo que pasa es que, joder, estamos hablando de periodismo y sorprendiéndonos de que el periodismo que hacemos, los tres que estamos aquí, parezca que sea como el de los buenos cuando debía ser el periodismo de siempre y el de todos, ¿no? Como diría aquel, ¿cuándo se jodió el Perú, no? ¿Cuándo se jodió el periodismo? ¿Cuándo se fue a la mierda el periodismo? ¿Qué se fue? ¿En los 70, los 80? ¿Se fue quizás en los 50? ¿Se fue cuando se inventó la radio y Goebbels dijo, joder, ahora llego a todos los lados con una radio y me convierto en propagandista? O sea, el periodismo se trata de llegar a los lugares sin prejuicios, o aunque los tengas, saber que los tienes, y para eso eres un profesional, ¿no? Porque si no eres un verdulero, y cuando te das cuenta que hay algunas cosas que no cuadraban con tu propia percepción de cómo eran las cosas, pues cambiarlas y contarlas tal y como te las estás encontrando, ¿no? Es decir, este periodismo de largo aliento que hace Alba y que incluso hace Natalia, o sea, yo estoy seguro que si alguien tiene que conseguir la entrevista a las yihadistas españolas o a la chica de Madrid, tiene que ser ella, porque es la que, o tú, porque son las que estáis yendo, trabajando, llevando mensajes de la madre. Es decir, esto es de una cocción muy larga y de conseguir que esa otra persona confíe en ti, ¿no? Confianza.
¿no? Y ahora se hace un periodismo, lo has llamado de paracaidista, se hace un periodismo muy rápido, de titular rápido, de cliqueo rápido, ¿no? Nos hemos olvidado de todos esos fundamentos y nos hemos olvidado de que detrás de cada información hay noticias, hay personas, hay sentimientos, ¿no? Y si extrapolas un poco los personajes con los que hemos tratado a lo largo de nuestra historia, le puedes cambiar el apellido, a ponerle un apellido kurdo o iraquí, sirio, vasco, euskaldún, irlandés, colombiano. Las historias son muy parecidas. Es decir, las historias enseguida son alguien ha matado a alguien o una ideología ha convencido a alguien para acabar con otro. O sea, yo me he encontrado las mismas historias, se llamen o Doherty, o se llamen Echezarreta, o se llamen, no sé, o cualquiera de los que me he encontrado en Ruanda. Son las mismas historias. Hay personas detrás que en un momento dado, por lo que sea, y eso es lo que hay que tratar de entender, meterte en su cabeza, confiaron en algo o en alguien. No sé quién fue el filósofo, no sé si Sisek, que decía detrás de cada genocidio hay un poeta, ¿no? Siempre hay un poeta y un filósofo y un escritor que construye una serie de leyendas en las que tienes que creer, ¿no? Y entonces, en cuanto ya has entrado en esa ideología, ya delegas tu conciencia o delegas tu ética en esa ideología, es decir, en los que mandan en esa ideología, se llamen dirigentes políticos, se llamen superiores jerárquicos, o se llamen militares, o se llamen lo que sea. Pero si rascas, siempre habrá una persona que te dirá por qué lo hizo, ¿no? Y que cuanto más tiempo pases con ella y más veces vuelvas, irás rascando más personalidad de esa persona, más rasgos. Al principio se te echará para atrás, luego te contestará con monosílabos, te dirá informaciones vagas o te dirá, hasta que al final encuentres por qué cojones pasó aquello, ¿no? Y esa labor de largo trazo es la que se ha olvidado. Acabo, es decir, hace 15 años yo entendí que el periodismo que yo hacía, el que me habían enseñado, había dejado de existir. El llegar el primero, pelearme con el de Antena 3 para llegar el primero al lugar donde había ocurrido una masacre, la exclusiva, es que ya no tenía ningún sentido. Porque siempre iba a haber alguien con un pequeño móvil, un Nokia de mierda, y con los años un Twitter, alguien te iba a dar la noticia, la información. La información ya estaba. Bombardeo, asesinato, cuerpos, violación, manada, me da igual. La diferencia está en cómo lo cuentas. La diferencia está en llegar tranquilamente, mirar a todo el mundo, preguntar, entender, tomarte un café, 25 tés con alguien, hasta que al final se vayan abriendo y te cuenten de otra manera lo que pasó. Esa es la diferencia, ¿no? Ahora. Yo creo que hay, también para defender a los colegas periodistas, porque he conocido a muchos periodistas mientras estaba en Siria, y realmente hay un problema de recursos. Porque a mí cuando me decían lo que les pagaban por un artículo, que estaban allí días luchando, que estaban... Y pensaba, pero si no te pagas ni el vuelo con esto, ¿no? Es como... Y realmente esta falta de recursos, que supongo que tiene que ver con un cambio de tendencias en cómo se consumen las noticias o el audiovisual, y de esta sociedad que ahora solo está preocupada por el espectáculo y que cada vez queremos más entretenimiento y menos proyectos de más calidad. A lo mejor no lo sé, no he hecho un estudio sobre ello, ¿no? Pero tengo la sensación de que no es que falten personas con voluntad de hacer las cosas bien, sino que faltan los recursos para que estas personas puedan hacer las cosas bien. Porque para hacer las cosas bien necesitas tiempo. O sea, para tener tiempo, que es lo que necesitas recursos para... Entonces, siempre que he hablado con colegas periodistas he sentido esto, ¿no? Que les pagaban fatal por lo que hacían, entonces no tenían más tiempo que el que daban. Yo creo que hay una... Creo que no es la búsqueda de entretenimiento, si me apuras, no sé cómo explicarlo. La verdad es que no sé cómo explicarlo muy bien. Me baso en una cosa que hace muy bien mi amigo Paco Ochoa, que es el anuncio de compramos tu coche. ¿Cómo es? Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Entonces, esta especie de... Y últimamente las noticias, incluso algunas noticias que se suponen como más así, en La Sexta, tal... es la misma foto del mismo tío dándose el mismo golpe asaltando
el Berxa no sé qué tienda era en las revueltas ahí en Barcelona. Quiero decir que es 200 veces lo mismo, 200 veces la misma agencia, ¿no? A mí me asombra cómo le aguanta el programa al señor a Ferreras y tal. Es increíble, dice 500 veces lo mismo. Aparte que pueda ser más o menos interesante, pero 500, ¿vale? Dímelo 3 veces, como mucho. Entonces hay algo de sedación en eso. No conozco si faltan o no recursos, me imagino que sí, pero igual que en teatro. Quiere decir que para tomarse lo que hace falta es tiempo. Nosotros hemos decidido casi de una manera gratuita gratuita, de hacer taller de 1 año para ir profundizando y poder llamaros a vosotros, que habéis accedido de una manera gratuita a venir a nuestros talleres, aunque lo ampare el CDN, al cual le agradezco mucho, pero el taller en sí mismo es porque queremos hacerlo. Y entonces nos damos el tiempo para poder profundizar, porque si no, no sería posible, ¿no? Con los medios económicos hacer una investigación dentro de este tema, de este calado, de esta profundidad, ¿no? Por lo menos que intente abarcar de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí es donde, de repente, para volver a, no sé si, es donde es muy interesante poder decir, no, el elemento dramatúrgico, el elemento dramático, la novela, la obra de teatro, en vez de Valle Inclán, va a ser Alba, va a ser John, va a ser Olga, va a ser el filtro que ellos... Porque no creo que esa sea la realidad, sino cómo la contáis vosotros. Ya en sí mismo es teatro. Filtro, obviamente. ¿Me explico? Es decir, hay una hermandad mucho más potente de lo que parece entre lo que es... Porque además yo creo que no podéis evitar... Natalia estaba hablando ahora de una manera, solo con oírla hablar, hay un punto de vista clarísimo sobre lo que está diciendo. Hay una preferencia, un enfoque sobre lo que quiere contar, que no es de una ideología personal, sino de intento de comprensión y de comunicación. Y en ese sentido el teatro es exactamente lo mismo. A mí no me sorprende en nada que periodismo y teatro vayan de la mano. Lo hacía ya Valle Inclán directamente. Sí. Entonces es bonito cómo se puede beber de los recursos de uno y de otro. Sí. ¿No? Y justamente para que una sociedad esté informada no se trata de explicar la verdad, porque no hay nunca una verdad. Justamente cuando intentemos crear un discurso unitario que sea el verdadero es cuando estaremos más desinformados. Lo importante es que haya gente capaz de explicar las cosas desde un punto de vista. Entonces, la multiplicidad, tener puntos de vista múltiples sobre lo mismo, es lo que realmente nos hace aprender o informarnos o poder crear nuestro punto de vista informado sobre algo. Y eso es imprescindible. Sí. Quería añadir que buscar la verdad hay que ir a buscarla. O sea, aquí estamos hablando de guerras, conflictos, que es el apogeo de la destrucción del ser humano, ya sea de la vida, y es muy artístico, ¿eh? Yo me avergüenza decir que hay veces que llego a escenas de guerras, pero todo destruido y lo encuentro bello. O sea, no sé por qué, pero todavía lo encuentro bello, la destrucción. Se puede ver belleza incluso en eso. Y hay que ir a buscarla, o sea, la verdad hay que ir a buscarla. Y lo que está diciendo antes Alba es verdad, no hay que dejar de lado que la verdad cuesta y es cara. Una cobertura en una zona, en un momento de guerra, una ofensiva en Mosul, a lo mejor no baja de 1.000 euros diarios. Es así. La burocracia de guerra no baja de 1.000 euros es tremenda. Diarios. Tienes que tener un fixer, tienes que tener un coche. Un conductor no va a arriesgar la vida por 3 duros para llevarte a un frente de línea. Entonces, la verdad es cara y hay que ir a buscarla. Y luego están los dictados, por supuesto, de la información. Pero cuanto menos corresponsales, cuanto menos documentales, cuanto menos gente va al terreno a buscar esa verdad, se delega en lo que decía John, el tipo que tiene un móvil, que no es periodista y que seguramente sea activista. Entonces, a mí lo que me preocupa es que están surgiendo nuevas narrativas, que es que porque no hay acceso de la prensa libre de alguna forma, estamos dependiendo de activistas que nos cuenten cómo es una realidad. Y todo activista en un conflicto tiene un partido y toma parte. Yo sí hay unos reportajes que me gustaría hacer y que no he hecho, y otro día me lo preguntaban unas chicas que estaban haciendo un máster de periodismo, el reportaje que no me daba tiempo a cubrir nunca, porque obviamente pues, los dictados de la información, si ahora vamos, son 10 años de guerra en Siria, es cómo nos organicemos, cómo la queremos contar. Vale. Y yo siempre hay algo que me siento mal, que los llamo los nadie de Galeano, si puede ser, y son estas mujeres, esas ancianas, esos abuelos, esos agricultores. ¿Alguien se preocupa de los agricultores en la guerra? Nadie se preocupa de los agricultores en la guerra. Y los agricultores saben que están muy apegados a la tierra. Y en diferentes frentes que he estado varias veces en el mismo frente,
Y a lo mejor en un lado estaba un bando, luego otro, han pasado rebeldes, yihadistas, del ISIS, de Al-Qaeda, del ejército sirio, kurdos, por la misma localidad. Y los desplazamientos de personas es masivas, excepto ¿quiénes? Los nadie. Los pobres, los que tienen enfermedades crónicas que no se pueden mover, los agricultores que no quieren abandonar su tierra. Y sobre esa gente, por ejemplo, se ha escrito muy poco. Mucho más se ha escrito sobre los desplazados, la oleada de refugiados llegando a Europa. Mientras que toda esa gente que siempre queda encañada en un frente y son invisibles porque son demasiados pobres o demasiados viejos para que les maten, les violen o les roben, eso, por ejemplo, es algo que nunca tiene prioridad informativa. Y de ahí está el arte, porque eso sí que puede ir una persona a hacer un documental y contar esa realidad que es tan valiosa y que no tiene espacio en los medios. Es curioso lo que has dicho, que te da cosa decir que la destrucción te parecía bonita a veces. Yo creo que es evidente. O sea, que la guerra, de hecho, es una de las cosas más atractivas. Incluso hay un género bélico, ¿no? No sé si creo que fue Stockhausen o algo así, el que cuando las Torres Gemelas dijo que no había visto espectáculo más hermoso desde hacía tiempo. Y se refería puramente a estética. Se le echó todo el mundo encima, le pusieron a parir y tal. Pero no sé qué pasará o cómo recibes tú, por ejemplo, ahora que te has puesto en el lugar de mujeres que han pertenecido al Estado Islámico, ya no por ellas, sino por tú haciendo el documental, si sucede algo. ¿En qué sentido? ¿Con las kurdas? No, bueno, con las kurdas y con, yo qué sé, la repercusión que haya tenido, aunque ya se estrenó hace poco. Sí, no, la repercusión mediática es terrible. O sea, los haters en Internet son totales, total. Pero justo, o sea, siempre que tocas un tema que es controvertido y lo haces desde el lugar no esperado, hay un ataque normal. Pero al final son ataques o sea, muy superficiales, ¿no? Que son cosas como bombas de humo que enseguida contestas porque no tiene ningún sentido, no es un... No. Y después, en cuanto a las kurdas, que esto me lo ha preguntado mucha gente, después de estar tan conectada con el grupo de mujeres, estar en el otro bando si había tenido alguna resistencia y no al revés, porque justamente el documental empieza o entra desde cómo las kurdas se reconcilian con las mujeres del Estado Islámico y poniendo como ejemplo esta experiencia, como ejemplo de justamente para criticar las políticas desde los países de Occidente. Cuando son los kurdos, como ha dicho ella, que han demostrado que, justamente porque han vivido tanta guerra y han vivido tanta violencia, que se dan cuenta que es que seguir por el camino de la violencia no tiene sentido y están buscando otras opciones. Las mujeres están buscando este otro camino. No sé si he contestado tu pregunta. Sí. Era para hablar del tema, ¿no era? Sí. Yo creo que la verdad siempre es imperfecta, ¿no? Siempre tiene varios puntos de vista. No hay una. No hay una. Cada uno tiene su propia verdad. En Siria, dependiendo de si eres kurdo o estabas en Raqqa o estabas y tu verdad será súper verdadera y es que... Claro. No hay una. Y por eso la periodista de siempre lo que tenemos que hacer es acudir un poco a las dos partes o a ver las diferentes opciones que hay o verdades que hay del mismo hecho. Toda la escala de grises, ¿no? O sea, nada es blanco y negro, malauradamente. Entonces en los grises es donde debemos de nadar. Lo blanco y negro vende mucho porque es más fácil de entender. Tú como lector, si te cuentan malos, buenos, pam, ya te ubicas rápido. Ay, me encanta este artículo porque me lo han explicado todo súper bien. Mal. ¿Vosotros pensáis en el público cuando...? Sí, claro, porque nos dirigimos totalmente. Hombre. Y muchas veces tienes que simplificar mucho las cosas porque una cosa es lo que llevas tú todo el camino hecho y luego tienes que sintetizarlo en lo que es en una hora y media o en el tiempo que tengas. Y ahí, claro, cuanto más simplificas, menos fiel eres a toda esa escala de grises que es necesaria para explicar estas verdades, que son para mí muchas. Yo en el público no pienso mucho cuando hago algo. Pienso si se me va a entender lo que estoy intentando contar. Sí. ¿no? Y a veces, pues oye, le pongo a periodistas más jóvenes o colegas o tal, a ver si lo que estoy contando solo lo entiendo yo no sé, porque sobre todo en temas en los que sé mucho, ¿no? Pues yo qué sé, terrorismo ETA o irlandés o Ruanda, digo, a veces que estoy ya en un nivel y no se me entiende y no acabo de llegar, ¿no? Pero creo que los periodistas debemos de chapotear en la grisura,
¿no? Sí. Y es de nuestro elemento natural. El resto son propagandistas y publicistas, y un consumo muy rápido y de cliqueo muy rápido al que se han acostumbrado desafortunadamente pues las nuevas generaciones de periodistas, que lo único que quieren es tener muchos seguidores en Instagram, sacar una foto rápida, etcétera. Estamos, como el teatro, probablemente en la tormenta perfecta desde hace muchos años, ¿no? Crisis de la publicidad, que no mete dinero en los medios, que hace que se prejubile a los periodistas más veteranos, que no se apueste por grandes coberturas que efectivamente pueden ser muy caras e incluso muy peligrosas. Ya nadie quiere asumir un reportero o una reportera secuestrada o asesinada en un frente de guerra. Esto pues ya están como muy escarmentados, no solo en España, desde el asunto Couso, sino también en Francia, en Gran Bretaña. Y a eso se suma, tú has dado un ejemplo antes de La Sexta, pero puede pasar en cualquier otra televisión, que se han acostumbrado a que los informativos duren 1 hora, es decir, y 1 hora como la cubres, un informativo, no hablo de un programa Río como el que has citado de Ferreras y compañía o los de la mañana, el informativo de cualquier medio ahora mismo en televisión, ahora en Antena 3, Telecinco, La Española, dura 1 hora. ¿Hay una hora de noticias al día? No la hay. Tienes que poner al tío que se está estrellando contra el Zara, ¿no? Es decir, tienes que salir a la Plaza Castilla a entrevistar con Alcachofa a los 5 primeros que salen del metro para preguntarles a ver qué le parece lo de AstraZeneca, porque si no, no rellenas. Eso no es periodismo. Y lo que hacen los programas Río de por las mañanas son tapar 3 horas de cobertura y de audiencia, repitiendo maniqueísmos y repitiendo con muy bajo costo y con personas que van a esos sitios que son todólogos, que les llamo yo, no puedes saber de todo, ¿no? Pero que te hablan de todo, y ya cubres toda esa franja, es decir, de pauperación del periodismo, ¿no? ¿Eso quiere decir que no se pueden hacer cosas? Pues no. Porque como pasa en el teatro, donde solo necesitas pues una pared oscura y una cuarta pared imaginaria, te tienes que buscar un poco la vida. Es verdad que no podrás entrar en Mosul en pleno combate porque necesitas un casco, un seguro que te cuesta la hostia, un Fisher, un coche blindado si puedes, y son 1000 pavos diarios. Pero hay otros lugares. Por ejemplo, lo que decía Natalia, los campesinos que siempre están en cualquier lugar, da igual quién pase, ellos seguirán intentando volver a cultivar y hacer lo único que saben hacer. Pero no tienes que tener mucho arte para vender a los campesinos más que al otro. Me refiero porque sí, yo eso os lo he oído también. No es arte, lo que tienes que tener es un buen jefe, en su caso de Natalia en El País, un jefe de sección o bueno, tú eres tu misma jefa, pero tienes que colocar los documentales, y yo también tengo mis jefes que le iré a Movistar con los campesinos y lo mismo me ponen cara de póker, pero es decir, que hay que convencerles de que esta es la historia que hay que contar ahora. ¿Qué quieres otra vez? ¿Tiritos? ¿Otra vez otro asalto, otra trinchera, otra vez? Es decir, busca otras fórmulas, otras narrativas, otras voces, ¿no? Y esto es lo que yo he hecho mucho en falta en gran parte del periodismo ahora, ¿no? Buscar otras voces, no ir a lo fácil, ¿no? Y saltarte a tu jefe o imponerte a tu jefe, que a lo mejor no ha estado nunca en un lugar de estos, y decirle, joder, déjame a mí, que ya sé lo que tengo que hacer, déjame perderme 5 días que me voy a meter no sé dónde, voy a traer 3 historias maravillosas, ¿no? Tú tienes que venderle el proyecto a tu jefe, Natalia, igual que... Lo importante es que tener un jefe que crea en ti. Claro. A mí al principio, cuando estaba de freelance, sí, vendía historias, era como, pues que esto no ha salido en el New York Times, es que esto no ha salido en el sitio. Digo, bueno, pues es que se llama scoop, ¿sabes? Cuando no ha salido en otro sitio. Y siempre estaba con siempre ese celo de si no han sacado los demás, bueno, y si lo sacamos nosotros primero, ¿qué pasa? Nos ha pasado a todos, ¿eh? Joder. Y siempre era como, no, y esta historia aquí no me cuadra, de gasoductos o de bodas en Damasco, esto no me cuadra. Y decía, bueno, pues si no te cuadra, yo ya la escribo por mi cuenta, la malvendo a otro sitio, y ya de repente a la una te dicen que no lo ven, pero luego ven la historia y les gusta, y luego ven y les gusta. Y yo tengo que decir que soy muy afortunada porque primero soy andaluza y soy muy cabezota y tengo muy mala leche. Y cuando me pongo terca y digo, esto lo quiero hacer. Y la verdad que a mí, tengo que decir que chapó, mi jefe siempre me ha dado cancha, incluso cuando no lo veía claro me decía, bueno, mira, si tú lo dices ya lo veremos. Entonces eso es básico, porque luego otros compañeros que están con el no en la boca constantemente en otros sitios, o sea que es importantísimo que el editor jefe, vaya, que es quien va a decidir un poco,
Más que nada porque tienen que tener confianza en la persona. Si tú tienes una persona que habla el idioma, que lleva una década aquí, si tú no confías para que sea esa persona la que elija los temas y tú los quieres imponer desde Madrid, pues entonces, ¿qué estás haciendo? No tengas una persona en el terreno, no tengas un especialista en el terreno. Claro. Entonces es clave que se tenga confianza en el corresponsal para elegir los temas, para contarlos, para cómo contarlos y para lo que decía John, dame 5 días, yo no quiero hacer news. Yo me he ido 3 semanas a Siria y he hecho 2 3 historias. Ya está, no voy a estar todos los días saltando porque entonces lo que hacemos es estroboscópico. Porque además 5 días es lo que necesitas para llegar al sitio, entenderlo y darte cuenta que, joder, hay unos tíos jugando al fútbol. ¿Y qué hacen jugando al fútbol ahí? Pues ahí tienes una historia, porque cada uno de ellos tendrá una historia y además, ¿por qué estáis jugando al fútbol aquí? Es decir, los campesinos son los que esperan a Godot. Están ahí siempre, da igual que pase el ISIS o que pase Al-Qaeda, ¿no? Van a seguir ahí porque están pegados a su tierra, ¿no? Y esto es lo que se echa en falta. O sea, nos ha pasado a todos, creo, eso de que tu jefe diga, es que esto no lo he visto en ninguna parte. Claro. Pues para eso me has mandado a mí, para darte cosas nuevas, diferentes o incluso scoops, como dice Natalia, ¿no? O lo típico que también me parece súper gracioso es, ¿qué temas vas a hacer? Yo tengo orientativo esto y esto, pero luego veré lo que hay en el terreno, porque para eso vamos, ¿no? Si yo ya sé lo que voy a hacer antes de ir, ¿para qué voy? Y entonces cuando vas es cuando ves a los chicos jugando al fútbol, cuando ves yo que sé, una asociación local que está haciendo prótesis con cartones y son las historias del terreno las bonitas, porque las que venimos prefabricadas de, es que son 10 años de la guerra en Siria, ya, bueno. Y hay mucha tendencia a eso, a decir de antemano qué vas a hacer, y el problema es que luego hay muchos periodistas que ven la presión de que tienen que hacer esta historia porque han vendido la historia y tienen que hacer la historia, y eso es muy peligroso. Porque a mí me ha pasado a veces de decir, mira, creo que esta historia es interesante, llegar y ver que no tenía ni pies ni cabeza. Y llamar al jefe y decir, oye, mira, nada, olvídate, las fuentes que me han contado yo esto no lo veo, se anula, pero es que me gusta mucho el tema, ya, y a mí, pero es que no existe. Y entonces, si no tienes la entereza de saber abandonar, cuando tienes que abandonar un tema que no existe, por muy bonito que quede y por mucho que parezca, eso también es complicado. Y eso se hace muchísimo y es peligroso, porque ahora están cayendo grandes figuras del New York Times, de The Spiegel, de grandes periódicos que tienen muchísimos más medios y posibilidades de comprobación de datos que tenemos los medios españoles, y resulta que se van inventando historias ni se sabe. Tú ahora estás en Beirut y lo conoces de hace tiempo, ¿no? En Líbano. En nuestra obra hay un episodio que narra la masacre de los campamentos de Sabra y Chatila. En el Líbano ¿existe algún tipo de expresión? Es decir, ¿de alguna manera se ha hecho teatro con eso o se piensa que se puede hacer? ¿Está bien, mal? ¿Se ha visto, no se ha visto? ¿Tú qué piensas? Una de las cosas que tiene la guerra, que es interesante, es que intensifica las emociones y el arte se nutre de esas emociones. Entonces tienes una nueva generación de iraquíes, de sirios, pintores, dramaturgos que están intentando hacer teatro alternativo con el dolor y con la muerte. Pero en el mundo árabe musulmán, que es el que gobierna esta región, es algo que está mal visto. O sea, no identificas un funeral, se hacen más las telenovelas, ¿sabes? Y el drama y el amor y el no sé qué. Pero está complicado de representar en sí la guerra y la muerte y hacerlo de forma teatral. No es el teatro algo que esté muy extendido aquí, pero está saliendo gente nueva que está haciendo temas de música, temas de pintura. Se nota muchísimo en los artistas cuando están en guerra, cómo dejan de utilizar los pasteles, los colores y usan el rojo y el negro y trazos más gordos. Tú ves el trabajo de dramaturgos o de pintores antes y después de la guerra y te crees que son dos personas diferentes. Me gustaría preguntaros a algunos de los actores o a algunos de los que estáis ahí qué opináis, o si, aunque todavía no hayamos pasado el trance, si es raro hacer de José María Aznar o de Dick Cheney, no lo sé, o de John, quiero decir, ¿cómo es la experiencia de representar algo que es real y que es posible que venga al teatro a verte? Si tenéis algo que comentar sobre eso a la hora del proceso o lo que sea. Para mí, por ejemplo, es una anécdota, me encanta de la Young, pero que conocía. Es una anécdota porque sí que ocupas parte del lenguaje, que tú lo creas, todo el equipo, y tiene más que ver, me imagino que puede pasar a la cabeza, tiene más que ver con el lenguaje y la atmósfera que se intenta transmitir, que es donde hay personajes y nombres reales, y que unos explicaron mucho y otros menos.
pero donde están insertados dentro de eso. Entonces, más que preocuparme pues, de intentar transmitir las palabras de alguien, sí que se intenta transmitir una sensación. Y el preocupado es el pequeño homenaje. Habla de la emoción a la hora de más que de la transcripción de lo que se dijo o lo que se hizo. Había una anécdota que nos contó John, que él se libró del pepinazo del tanque del Hotel Palestina porque en ese momento se agachó, ¿no? Cuéntalo. Sí, bueno, porque me agaché a atarme las botas en ese momento para llevar la cinta que acaba de grabar mi compañero Couso y subirla al piso de arriba a que los de la agencia de arriba de APTN pues transmitieran esas imágenes, ¿no? Cuando se produjo el pepinazo y entonces pues pasó todo un poco por... Quiero decir que a Morris le gustó y le emociona, que creo que habré entendido que dices eso, ¿no? El hecho de que ese detalle, que gran parte del público no se va a enterar de qué va, pero que sabe que tú estás hoy aquí porque te ataste los zapatos y él lo representa. Eso llevado a otros discursos y a discursos más amplios y tal, o el hecho de saber que tú sabes lo que significa el arriesgar la vida mientras estás trabajando, es emocionante. Y al fin y al cabo es lo que decías tú, Alba, ¿no? Es de lo que se trata es de transmitir emoción. Sí. Es la única manera de que yo creo que el público, incluso yo mismo, pueda comprender cómo es el mundo que me rodea, ¿no? Sí, y después hay algo que me gustaría comentar a Beatriz, que es en la hora de la síntesis, que no sé si es comparable a lo que hacéis vosotros, a la hora de retratar muchas cosas diferentes en una. ¿Me explico, Beatriz? Con la diversidad de vestuario o impresiones estéticas, ¿no? Y que tiene que ver con lo que acaba de decir Natalia ahora mismo, ¿no? Poder sintetizar en un acto muchos personajes y encima tratarlos bien. O sea, yo ahí recojo lo que habéis dicho de ponerse en el lugar del otro, para mí es fundamental. Da igual que sea una o una botella, que no me guste, o sea, yo para mí tenemos que retratarlos y intentar vestirlos con el máximo cariño. Que me parece que es lo que va a producir la emoción de la que estamos hablando, que estoy absolutamente de acuerdo que del arte hay que hablar lo mínimo, más bien nada. O sea, porque en el momento en que hablamos de qué es o que intentamos explicarlo, pierde completamente el sentido y la fuerza. O sea, esto es algo que, no sé, a mí me lo enseñó mi padre de pequeña viendo una exposición de Francis Bacon. En la Juan March siempre me acordaré que me dijo eso, que no te explique nadie nunca, oye, ¿qué es esto? Da igual, tú míralo, o sea, obsérvalo y ya está, no hay nada más que decir, no te voy a contar nada más de esto. Y comprendí muchas cosas. Es la manera, es aprender a mirar y a ver, y eso es aprender a sentir. Y el teatro, y por lo que veo, bueno, y el periodismo, por supuesto, que soy muy admiradora de todos vosotros, porque además mi padre trabajaba en El País. O sea no era periodista, mi padre era un dibujante. El dibujante. Máximo, pero entonces siempre habló mucho en casa de lo que era un periodista, la labor de bueno, había mucha información al respecto, ¿no? Y se está hablando de algo que me está gustando mucho, iba por no reiterarme o aliterarme, ¿no? Que es que me está emocionando mucho y es de la emoción. Es decir, nosotros conseguimos, no siempre, pero conseguimos como periodistas emocionar mientras informamos. Bien porque lo que estamos contando es la hostia, o bien porque hemos logrado contarlo de la manera más adecuada y más emocional posible. Y vosotros desde el teatro hacéis algo parecido, pero al revés. Desde la emoción y de la creación de personajes y de atmósferas, en el caso de Shock 1 y de Shock 2 estoy seguro también, además informáis, porque va a haber mucho espectador que no sabía de lo que, o que no tenía ni idea de lo que se está hablando, ¿no? Ni se lo habían puesto nunca en contexto, ni se lo habían narrado de esa manera, no habían logrado nunca emocionarse con cosas que pasaban y que unidas, concatenadas, no solo generan emoción, generan conmoción, generan shock también. Pero al final hablamos de lo mismo, ¿no? Que es el material con el que nos gusta al final a los periodistas también lograr y llegar. No solo que informes y no solo que cuentes, y no solo que sino que además... Crear reflexión, abrir preguntas, crear debate, crear, ¿no?
crear shock también para remover conciencia, remover la mente, ¿no? Sí. ¿Qué hora es? Bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, la verdad. ¿Quién quería hablar? Llevo aquí ya un buen rato preguntándome como... preguntándome como como observando que hay una cosa que parece que tenemos en común en el teatro y en el periodismo que tiene que ver como con poder contar unas verdades, ¿no? Y además ahora en un mundo en el que se ha dicho mucho, y además Naomi Klein lo dice bastante, esto de que ahora el periodismo también se ha convertido en una especie de espectáculo masificado, ¿no? Donde lo único que importa es que haya espectáculo, ¿no? No contar ninguna verdad. Entonces me estaba preguntando como, bueno, ¿y cómo puede aportar el teatro, el espacio teatral a eso, ¿no? ¿Qué puede aportar a contar la verdad? Y como que estáis diciendo, hablando mucho de la imaginación, o sea, de la emoción, y creo que evidentemente esto es algo que es un aporte que se puede hacer también desde el teatro, ¿no? Como emocionar al público, pero creo que hay algo con la imaginación que también es muy importante y poderoso, porque ha habido un detalle que habéis dicho, y justo yo tengo una frase en esta obra, que es en la escena esta de Sabra y Chatila, que llega, en un momento dado dice el personaje: las fotografías no captan las moscas ni el olor blanco y espeso de la muerte, ¿no? Sí, sí. Y que yo me pregunto, bueno, es verdad que con emoción hay algo de eso que puede llegar, pero yo creo que hay algo que va más allá, ¿no? De poder contar una cosa que es muy difícil de relatar, muy difícil de registrar, ¿no? Y que me da esperanza pensar en que lo podemos hacer imaginar, ¿no? Como si no lo podemos llegar a representar o llegar a registrar, lo podemos llegar a hacer imaginar. O me pregunto, ¿qué pensáis vosotros, ¿no? ¿Cómo se puede hacer al público, cómo se les puede hacer llegar el olor de la muerte? Una de las partes más potentes era todo lo que se construía con el sonido, porque al final no es lo que ves, es lo que escuchas, a partir de lo que puedes oír o a partir de lo que puedes sugerir mediante otras cosas o grabarlo justo después algo, ¿no? Es el poder que tiene tu imaginación es siempre mucho más potente que verlo directamente a veces, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero perfectamente. Sí. Y de hecho eso es la tarea de dirección clara, ¿no? Pero yo creo que dentro de eso es muy analizable, que después te puede gustar más o menos. Y a mí me gusta mucho comparar dos directores muy documentalistas, ¿de acuerdo? Que son Scorsese y Coppola, ¿no? Entonces, Scorsese, pues El Padrino, ¿no? Se supone, es una ficción, pero está basada en la mafia en Italia, ¿no? Y Scorsese, ¿no? Uno de los nuestros, que está basada en la mafia italiana en Estados Unidos. O sea, hablan de lo mismo, ¿no? Pero la mirada de uno, que es, bueno, El Padrino es un peliculón, Marlon Brando, pero es épica, a ver si me explico, y está generando, alimentando el sistema de estrella de Hollywood, de alguna manera, que no es importante, pero sí que está intentando gustarte más que retratarte al Padrino. Sin embargo, Scorsese te retrata, o sea, El Padrino, todo el mundo quiere ser Al Pacino o Marlon Brando algún día, cualquier actor ha querido serlo, y nadie quiere ser Joe Pesci, ¿de acuerdo? ¿Sabes a algo me refiero? Y eso es una manera de mirar nada más, y los dos personajes están de puta madre retratados y son maravillosos, y es solamente donde colocas el ojo, conjunto con tu actor, evidentemente, y conjunto con tu director de fotografía, tu vestuarista, todo lo que hablamos, ¿no? Es decir, el arte en todo eso, y el arte, en ese sentido, creo que el periodismo también tiene arte, el arte del periodismo, y de hecho hay grandes, no sé si os gusta, yo me he leído el tocho así de Robert Fisk para esta, y es arte. Ese libro es periodismo, por supuesto, pero eso te lo lees como un novelote, es maravilloso, ¿de acuerdo? Y ahí es donde está su punto de vista, y yo creo que ahí es donde tenemos
que nutrirnos mutuamente o ser lo mismo de alguna manera. O sea, yo creo que esto de teatro documental me parece una redundancia. Quiere decir que un transmedia llamado Deseo es teatro documental también. Es un poco fruslería lo que estoy diciendo, porque evidentemente nosotros nos nutrimos de cosas muy concretas, de documentales muy concretos. Pero al fin y al cabo no hay que irse muy lejos para encontrar que lo que llamamos la verdad, y cuando yo hablo de emoción, la risa es una emoción que se nutre de la inteligencia y de la imaginación. No hablo de llorar, yo hablo de emoción, de emocionarte, de que se te ponga la carne de gallina, y es lo que buscamos dentro de esto, cómo sentir. Quizá la palabra es más sentir que emocionar, no lo sé. Estaba pensando en el bueno de Fisk, La Gran Guerra, creo que se llamaba ese libro, ¿no? La Guerra de la Civilización. La Guerra de la Civilización. La Gran Guerra por la Civilización, sí. El bueno de Fisk. Me acuerdo que siempre estaba diciendo que los españoles hablaban muy alto. Me lo contaba siempre en el ascensor del Hotel Palestina con Couso, y yo siempre hablando, y dice, the Spanish are always chatting. ¿Cómo llegará, Alba, el día en que probablemente hasta en televisión se pueda transmitir sensaciones orgánicas como el olor, ¿no? Espero que no, pero seguramente alguien lo inventará, lo acabará inventando. Mientras, creo que los que están allí o los que vamos para allí de vez en cuando... Eso es lo que intentamos en el teatro, al ser en directo. A mí no me parece desdeñable, claro. Otra cosa es cómo lo utilices. Claro, pero en el periodismo también tienes maneras de enseñar y de enseñar sin enseñar. Sí, es todo una cuestión de aprendizaje. Antes, es decir, he puesto el ejemplo del tío que fotografió pues, un cadáver con las tripas abiertas. Esa foto probablemente no la vendió nunca. Sin embargo, la nuestra, en la que apenas se veían unos deditos saliendo y una gente entrando y poniéndose un pañuelo, te está dando la misma sensación, o bueno, realmente te está dando la sensación de lo que ves allí, de lo que está pasando, ¿no? Creo que también, de alguna manera, todos hemos tenido que aprender a tratar un poco la muerte. Y también, alguien ha sacado antes, creo que, no sé si había sido Natalia o quién, Natalia, el hecho de que, joder, hemos ocultado a nuestros muertos en la pandemia, ¿no? Hace 3 semanas una periodista senegalesa, 23 años, me decía, ¿por qué cada vez que hay un ébola sacáis un montón de cadáveres de negritos? ¿Y dónde están vuestros muertos, John? Que no hemos visto ninguno. Pues no tengo nada que decir, tienes toda la puta razón, ¿no? Pero hasta hace 15 años cualquier portada de periódico te sacaba un cadáver de un atentado de ETA en portada, ¿no? Hemos ido poco a poco también entendiendo que hasta un cadáver necesita respeto. Todavía no lo hemos acabado de entender en los informativos, ¿no? Cuando el cadáver además es pues, de un sirio o de un argelino, de un ruandés, no lo sé por decir, que no es uno de los nuestros, ¿no? Pero algo se está avanzando en ese sentido, ¿no? A mí me gustaría polemizar con eso un poco. Si esa fotografía con las tripas fuera no nos gusta, decimos que es de mal gusto. Yo no sé si eso tiene que ver con la enseñanza que tenemos sobre la muerte. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué no lo sé, a lo mejor estoy metiendo la gamba, pero ¿por qué nos da miedo o asco un muerto con las tripas fuera? ¿Por qué no puedo mostrarlo? ¿Me explico? Es como... ¿Por qué? ¿Por qué es peligroso para alguien o para la moral de alguien? Es decir, vamos a ver, a mí alguien de que me ha puesto más en jaque conmigo mismo fue cuando tuve que meterme a leerme al Marqués de Sade, ¿no? La filosofía del boudoir y tal, pues está muy bien, es simpática, es porno y tal, pero cuando llegas a Saló, los 120 días de Sodoma, es muy heavy. Hay como 200 páginas de desmembramientos y de tal, ¿no? Y yo decía, ¿por qué cojones estoy leyendo esto y por qué este lo escribió? Y resulta que Pasolini va y hace para mí una de las grandes obras maestras del siglo XX, que es Saló, con eso, ¿no? Entonces, ¿por qué no será que el respeto está en otro lado? ¿Sabes a lo que me refiero? Entiendo lo que dices, perfectamente. Pero ¿por qué es irrespetuoso mostrar un muerto? No es irrespetuoso, no es tanto como eso. Es decir, el muerto está muerto. Es decir, si alguien ha matado a alguien y tienes la prueba, tienes Perdona, es que me recuerda lo de... Sí, te ha llevado a Gila, ¿no? De que sea reconocible sobre todo por la gente que le conoció.
¿no? Que es para cuando imaginas, ¿no? Cuando es la carita de esta persona que aunque sea un enemigo, aunque sea quien sea, tendrá gente que le quería. Y creo que cuando yo lo pienso, desde mi... Pero con lo que dices tú, que es obligación denunciar los crímenes. Claro. Hay muchas formas de hacerlo, no tienes por qué enseñar la cara de un muerto, ¿no? Entonces, ¿por qué no las enseñamos cuando sí que es importante que a la gente le toque los muertos sean de donde, o sea, y que sepan que esas muertes han sucedido, ¿no? Yo la pregunta es, ¿te aporta algo más sacar sacar un cadáver espanzurrado o que la credibilidad del periodista o la periodista que en ese momento está allí al lado de ese fallecido, muerto, fusilado, ahorcado, me da igual, desmembrado? Es decir, ¿qué más te aporta ver a un tío despanzurrado o una tía? Pues yo creo que depende de lo que estás contando. Por eso ponía como ejemplo To Shoot an Elephant. Él toma esa decisión, no sé si la habéis visto. Sí, no, hay varias películas. Y a mí me parece una decisión cabal. Y es una decisión que tiene que ver con cómo está planteado todo el documental también. Es decir, después como todo es opinable, te puede gustar más o menos, pero no creo que sea una elección para vender. Es más, todo lo contrario. Creo que le retira público por un tubo la dinámica de enseñar los muertos. En algunos casos es súper necesario. Hubo una película, que no recuerdo ahora el título, de las primeras que salieron al principio de la guerra de Siria, no sé si recuerdas tú el título, que los primeros 20 minutos están hechos con vídeos de jóvenes que estaban en las manifestaciones contra Bashar al-Assad, y son 20 minutos horrendos. Y la ves y te quedas con el corazón encogido y entiendes, te ayuda a entender un montón de cosas, ¿no? A veces... Depende, ¿no? O sea, no... Hay una parte que es la dignidad de los muertos también. O sea, es como decía Alba, todos los muertos tienen familias y a lo mejor no les gusta que le vean en esas posiciones. O sea, hay esa parte. Pero yo a veces, yo estoy dividida. También pienso que la brutalidad de la guerra, si nos mandan a contarla... Hay que enseñar. Yo me acuerdo en Yemen, un bombardeo que hubo, eran 67 personas en pedazos, en trozos. No había electricidad. ¿Qué hicieron? Los pusieron unos sobre los otros dentro de... Como no quedaban morgues, porque ya la morgue estaba saturada, eran bombardeos de Arabia Saudí, por cierto, habían comprado frigoríficos de helados y habían metido a trozos de cuerpos todos mezclados dentro que les salían escarchas. Yo en ese momento estaba en shock y sí que tomé una de las fotos en las que salían los jóvenes que parecían que estaban durmiendo como blanquecinos dentro de los frigoríficos. Y las mandé como mando tantas otras. Y este día... el jefe de fotografía decidió publicarla, cuando normalmente no se publican fotos de muertos. Y generó muchísimo debate, unos que no habían que hacerlo, otros que sí. Y a veces me pregunto, o sea, mientras que no se esté dañando la dignidad de que la señora salga o el señor algo que realmente sea indigno de mostrarles de aquella forma, yo a veces pienso que también es necesario. O sea, los muertos... Claro. Yo creo que... En Yemen, en este caso, estábamos vendiendo 2.000 millones de euros en armas. Claro. Entonces, me parecía interesante que los españoles supieran en qué se usan esas armas. Sí, si necesitas sacar la prueba de que está ocurriendo algo, o sea, tienes que sacarlo, por supuesto. Pero hay cadáveres gratuitos, podríamos decir. Hay imágenes gratuitas. Sí. Recuerdo hace 15 años en la morgue de Tijuana, aquel día habían aparecido 9 cadáveres, desmembrados todos. Y aquel señor forense con el que yo entablé una relación estupenda, pues que me pareció que era una especie de Caronte porque era el último que manipulaba el cadáver y ya lo mandaba otra vez al crematorio a dormir, pues me dejó pasar. Y recuerdo que al operador de cámara le dije, ni una cara. O sea, esto tiene que ser emitible en horario de comida y de cena, es decir, a las 3 y a las 9, y se tiene que ver que esto es una puta masacre, pero están ocurriendo todos los días. Es decir, no era extraordinario, aunque para mí era extraordinario. Pero ¿sabes qué? Que pensé que si grabamos todo aquello, eso se iba a quedar en el archivo de Telecinco, como quedó. Y a mí nadie me garantizaba que 4 o 5 años después alguien necesitara unas imágenes de muertos por el narco en Tijuana y tirara de archivo y cogiera aquello y se emitiera. No digo que eso es típico de nosotros. Y lo grabé de una manera muy razonable. Se veía que había 9 cadáveres desmembrados. O sea, pero además el tío cogía la cabeza, nos la enseñaba así y yo decía, ¡buah! Baja la cámara. Y ni siquiera ellos, el forense y sus ayudantes, entendían que no quisieran, nos ponían las cabezas así.
Es que hay un para tema, sacarlas, a mí me ¿no? pasó- Y nosotros, no entendíamos de que no quisiéramos grabar. Una cosa que para mí además fue muy traumática, porque en Kobane, cuando hubo la liberación de Kobane, un poco después, cuando se abrió un corredor hacia Tel Aviv, en Kobane, hubo una fiesta porque por fin Kobane dejaba de estar asediada, meses después de que se había ganado la batalla de Kobane. Entonces se relajaron, o sea, hubo como un relajo, y 3 días después entró Estado Islámico otra vez en Kobane y hubo una masacre, no sé si os acordáis. Pues yo estaba allí y no había ningún periodista internacional. Yo estaba allí porque yo estaba grabando la película con mi comandante Arián. Yo no soy periodista y me dejaron en el lugar donde estaban llegando todos los cadáveres. Llegaban un montón de personas muertas e improvisaron la morgue en una escuela. Y como me vieron que tenía una cámara y que yo tenía carita de fuera, me dijeron, tienes que grabarlo. Y yo, no, yo no, ¿por qué? Yo estoy haciendo nada que ver, yo estoy haciendo un documental, yo no quería ni entrar. Y de repente me veo a toda esa gente mirándome en plan, ¿no lo vas a documentar? ¿Tú estás aquí y no lo vas a grabar? Y entonces me sentí con la obligación de entrar a grabarlo porque lo necesitaban que un ojo extranjero estuviera documentando todo el dolor que estaban sintiendo. Entonces me metieron allí dentro mientras llegaban los cadáveres, me levantaban las mantas porque querían que grabara bien todas las caras. Yo estaba horrorizada, yo pensé, soy un médico, no voy a llorar, porque te falta, yo no voy a llorar, voy a grabar y ya está. Pero después me hicieron estar allí para cuando llegaran todas las familias a reconocer a los muertos, porque querían que alguien lo documentara y que fuera de fuera. Y obviamente yo no hice nada con esas imágenes, se las di a ellos, decir, yo no tengo a quién mandarlas. Pero también fue esta cosa cuando a veces te preguntas, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Grabarlo o no? O sea, realmente yo sentí que grabándolo era como un paliativo, porque hay tanta rabia y es como que sienten que si hay un testimonio de fuera, de alguna manera les sacas dolor a lo que está pasando. Y ahí, no sé, es... Es verdad que en esas situaciones sobre todo se pone a prueba la ética del periodista o del documentalista, ¿no? Y entiendo que no siempre lo haremos bien y tendremos momentos en los que, pues la hemos cagado o no debíamos haberlo hecho, ¿no? Eso pues queda para ti, para tus guerreros o jinetes del apocalipsis que aparecen por la noche, ¿no? O cuando regresas a ver si tenía que haberlo grabado o no tenía que haberlo grabado. Y yo creo que nos habrá pasado a todos, a Natalia, a ti te habrá pasado de estar en situaciones te piden que grabes o tú no eres consciente de que si grabas a veces estás alimentando el ciclo de la violencia porque quieren que estés allí para grabarlo, es decir... A mí me han pasado las dos cosas. He tenido que bajar la cámara porque unos guerreros ruandeses o guerrilleros iban a matar a un tío delante mío, un guerrillero Mai que acaban de detener y lo querían que lo grabáramos y bajé la cámara para que no lo mataran, porque yo estaba allí, un poco para que documentara una ejecución. Y no lo mataron ahí, en ese momento. Probablemente aquel pobre diablo no sobrevivió aquel día, pero yo no lo grabé. Pero luego en Palestina... entendí que aquel también me vi en un lugar solo, en Ramallah, en un momento muy conflictivo y no había nadie más y sentí que estaban esperando a que yo estuviera en la plaza con mi cámara para ejecutar a 3 personas, delante mío. 17 segundos que se metieron abriendo el informativo. Y sentí que aquello lo tenía que grabar porque era una ejecución de palestinos contra palestinos. Y conseguí guardarme la cinta, esconderla, etcétera, porque los palestinos, digamos, honestos, serios, razonables, enseguida querían evitar que esas imágenes salieran, ¿no? Pero ahí sí que yo estaba también reflejando un momento una situación que había ocurrido y que había pasado y que acabó abriendo el informativo. No estoy seguro de haber estado haciendo bien en ninguna de las dos ocasiones. Solo sé que en ese momento mi ética me hizo bajar la cámara para que no mataran gratuitamente a alguien al quien habían apostado para que yo lo hiciera, y en el otro caso yo era la única cámara que había en ese momento y que al ver el gentío les seguí y hicieron ¡brrr! En 18 segundos pues se cargaron a 3 personas, ¿no? Y salieron los cadáveres, pero era informativo, era actual, estaba ocurriendo, estaba allí, pero no lo provoqué yo, esto segundo. Lo otro primero sí lo estaba provocando. La cámara estaba provocando que un tipo fuera a ser asesinado o ejecutado, ¿no?
En esas situaciones, pues bueno, no siempre digo que lo hagamos bien o lo hagamos mal, o que haya que hacerlo o no hacerlo, pero sí podemos hablar de eso, del hecho de que la sola presencia de un periodista, de una cámara, de una periodista occidental, rubia, que efectivamente no tiene pinta de ser de Kobane, esté generando o esté haciendo que la realidad cambie de rumbo, ¿no? Que el destino haya cambiado la vida de gente simplemente porque estabas por allí en ese momento, ¿no? Y eso es algo incontrolable y desde luego contra lo que no puedes luchar ni pelear, pero que a mí al menos me genera mucho estrés el haber pensado que el haber estado por allí ha podido provocar situaciones que no estaban previstas en el guión del día o del destino de alguna gente. Una amiga mía, una buena amiga fotógrafo, estaban en la zona con las tropas kurdas cuando estaban avanzando y les dijeron, sobre todo, allí no entréis, estaban en una presa, no recuerdo la presa que está cerca de Raqqa, les dijeron, no, nadie entra allí porque hay minas. Ella fotógrafo. Y un chico le dijo, si quieres yo te llevo. Y ella entró detrás de él y explotó una mina y el chico explotó en pedazos. Pues esta chica que obviamente pues cometió una terrible falta, porque tú no tenías que haber dejado que este chico para impresionarte te llevara adentro, pero está traumatizada, porque le voló un pobre chico que simplemente quería impresionarla para darle una buena foto a ella. Súper bestia. Yo creo que la experiencia, la intuición, la ética, todo se combina y también hay que pensar que somos seres humanos y nosotros estamos en shock y bajo mucha presión cuando estamos cubriendo, o sea, somos también víctimas, no somos invisibles. Entonces, cuando están cayendo bombardeos, nos van a matar a nosotros también. Entonces, hay que tomar decisiones rápidas en algunas circunstancias y siempre que, pues como decía Jon, a lo mejor en la primera, si hubiera seguido la cámara adelante, hubieran matado a ese hombre en ese momento, y la segunda era importante. Yo creo que el criterio de cada cual lo tiene que saber. Y también tenemos que saber comunicar. Yo me acuerdo que ya no tanto hablando de frente, de sangre y de muerte, sino de enfermedad mental, un psiquiátrico que cubría en Alepo que me impactó mucho, porque allí todo el mundo que había llegado era gente que había enloquecido por la guerra. Una mujer que había caído un mortero y su hija de 8 años había quedado colgada muerta en la mano. Un señor que había visto toda su familia destripada por una bomba. Toda esa gente que había enloquecido por la guerra y que luego sus propias familias habían abandonado, porque es el estigma en el mundo árabe musulmán, que si estás loco es que te poseen los demonios de alguna forma. Entonces, me acuerdo de entrar en el psiquiátrico y quería contar su historia. Y de repente me acuerdo de un señor que había sido secuestrado por el Estado Islámico, que me enseñaba, se quitaba la camiseta y le habían intentado degollar, yo no sé cómo no lo habían conseguido, le habían dado por muerto, tenía todos los cortes en todo el cuerpo y el señor se iba poniendo más nervioso para contar su relato y claro, le tuvieron que medicar doble esa noche. Y yo me acuerdo que es unas pocas veces que he puesto en el periódico, o sea, en el artículo le puse, y para que este señor contara su historia, tuvo que ser medicado doblemente esa noche, por respeto hacia él. Y luego me dije, ¿hacía falta ponerle a ese hombre en esa tesitura para revivir todo el trauma, para vivir todo, que le tuvieran que sedar porque le estaba realmente pues, muy, muy tocado por contar su historia de nuevo? ¿O no hacía falta? Pues quiero pensar que ese testimonio transmitirá el de muchos otros que no estaban allí ese día y que han enloquecido en una guerra. Aparte que te lo daba voluntariamente. Quiero decirte que muchas veces las cosas duelen, pero también son necesarias. Y eso nos llevaría a otra reflexión, si el teatro tiene que doler o no, etcétera, etcétera. Pero creo que por Fernando, que le estoy viendo aquí. Muchas gracias al Centro Dramático Nacional, a Fernando, a Alfredo, que no se está por ahí oculto con una máscara. Mírale, ¿ves? Oculto con una máscara. Muchas gracias por darnos esta oportunidad y por el intento del montaje que estamos intentando, 2 veces intento, hacer. Y a vosotros, a Natalia, por haber sacado ahí un rato y todas las cosas maravillosas que nos habéis contado y que nosotros intentaremos seguir nutriendo de vosotros y estar en contacto, porque vamos, me parece un chollo. Que vosotros arriesguéis la vida y nosotros después lo hagamos. Venga, Lo trato. digo con un respeto y una admiración brutal. Brutal porque me parece que es brutal, tío. Es lo más parecido al circo que he visto yo en mi vida, ¿no? Con todo respeto hablo del circo, ¿eh?
O sea que muchas gracias a todos. Espero que lo que hagamos os guste en el futuro y leeros y veros los reportajes de todos porque son una pasada. Comandante Ariel, lo de ETA, la nueva de África que la estuve viendo el otro día y seguir a la corresponsal en Beirut. Gracias, Bueno, Natalia. muy bien.